Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto, un verdadero honor trabajar con ustedes, aún más sabiendo que puedo contribuir modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo y convencido de que sí pudiera hacer algo en aportar en la formación personal, para que sigan creciendo como personas, como seres humanos, y de esa manera pues realmente puedan alcanzar el éxito. Este día es un día un poco medio especial porque en la mañana de hoy teníamos en la asignatura de biotecnología forestal que doy a los chicos de sexto ciclo, les había pedido un permiso para poder hacer la exposición de un trabajo de investigación de tesis de una tesista que trabaja en el proyecto Cinchona. Generalmente los estudiantes que trabajan conmigo pues siempre tienen que hacer una exposición de sus resultados. Y hoy en la mañana pues disponía ella de un tiempo de 30 minutos ya para irse ejercitando en lo que va a constituir su trabajo de exposición y tenía 30 minutos, hizo 28, así que estoy contento, estoy satisfecho. Aquí tiene que hacer una presentación ante el equipo técnico y luego ya para optar el grado y escuchar esa palabra célebre que yo siempre digo que uno quiere escucharla, ¿no? La República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley, la Facultad de Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables os concede el grado de ingeniero e ingeniera forestal. Ustedes están prácticamente cerquita ya, están cerquita ya a eso, ya son cuasi ingenieros forestales para mí. Entonces, una gran satisfacción siento porque realmente se lució la exposición. Bueno, hemos preparado muchísimo. La preparación la hemos tenido siquiera casi más de un mes. Ayer nos pegamos la última reunión en Zoom revisando toda la información, que la exposición esté perfecta. Y de los 30 minutos que tenía, hizo 28. Cuando repasa, hacía 35 al principio, tuvo 35 láminas. Al principio hacía 35 minutos, ayer hasta el último hizo 30. Digo, hagamos meta 28 y lo cumplió. Y en la tarde, hoy en la tarde, a partir de las 5:30 de la tarde, pues ustedes conocen, yo les contaba a ustedes de que en la Universidad Pontificia, Universidad Católica del Ecuador, hay un evento sobre un evento científico en donde nosotros como Proyecto Cinchona presentamos una ponencia para que sea presentada en calidad de póster y otra para que sea presentada en calidad de exponencia oral. Y justamente hoy en la tarde, a partir de las 5:30 de la tarde, pues es la exposición de la ponencia. Tengo 10 minutos, verán, así que no sé cómo voy a hacer, a mí que me encanta hablar y que soy tan latoso. Tengo que hacer 10 minutos porque creo que es un simposio científico. Entonces creo que de lo que estuve viendo en la programación hay más de 100 conferencistas, entonces no podemos realmente interferir el tiempo de los otros. Entonces hoy en la tarde, a partir de las 5:30, pues tengo 10 minutos para hacer la presentación de la ponencia. Y en cambio, el día de mañana, a partir de las 10:25, creo que es, mi compañero que trabaja conmigo en el proyecto, el doctor José Moreno, en cambio, hace la presentación del póster. Así que por eso quisiera realmente que podamos empezar lo más urgentemente posible para poder hacer la clase y luego continuar con mi preparación, porque ustedes saben que yo siempre digo que en la vida el éxito viene acompañado de conocimiento, de esfuerzo y actividad. Si no se creen que porque uno ya es profesional no tiene nervios. Yo soy el hombre más nervioso del mundo, tengo que prepararme bien, estoy tenso, estoy con adrenalina a mil, entonces quiero realmente aprovechar el tiempo para prepararme y poder realmente hacer dentro del tiempo de 10 minutos, ¿no? Me voy entonces a permitir pasar lista, por favor, señoritas y señores. Arias Cristina. Inge, buenos días, presente. Mi estimada Cristina, qué gusto saludarla, bienvenida, buenos días. ¿Atiensi Doris? ¿Atiensi Doris? ¿Doris? ¿Atiensi Doris? Bueno. ¿Burneo Luis? Presente, Inge, buenos días. Mi estimado Luis, muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cabrera Isaac. Buenos días, ingeniero, presente. Isaac, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Cabrera David. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, mi estimado David? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Campos Marisol. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, mi estimada Marisol? Muy buenos días, bienvenida. Castillo Katy. Buenos días, ingeniero, ¿Cómo presente. está, mi estimada Katy? Qué gusto saludarla, bienvenida. Celi Lady. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimada Lady? Qué gusto saludarla, bienvenida. Espinosa Leslie. Buenos días, ingeniero, presente. Leslie, qué gusto saludarla, bienvenida. Espinosa Evelyn. Buenos días, ingeniero, presente. Qué gusto saludarla, bienvenida. González Blanca. Buenos días, Inge, presente. Blanca, qué gusto saludarla, bienvenida. Guamán Alonso. Presente, ingeniero. Buenos días. Alonso, muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Guamán Marco. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, mi estimado Marco? Muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Herrera Greimi. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimada Greimi? Muy buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida.
Jiménez José. Jiménez José. Presente, ingeniero. Buenos ¿Cómo está, mi días. estimado José? Presente, ingeniero. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Presente, ingeniero. Buenos días. Ordóñez Clever. Inge. Sí, ya le puse presente, José. Ordóñez Clever. Sí, lo que pasa es que se saltó de la compañera Yuri. Me dijo Katy que tenía un permiso que no podía. Aquí ya llegó Yuri. Yuri. Katy me había mencionado que tenía un problemita por ahí, por eso. ¿Pero ya llegó Yuri? No, Inge, todavía no. No, entonces por eso me salté. A ver. Entonces estábamos en Ordóñez Clever. Ordóñez Presente, Clever. ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Clever? Muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenida. Orellana Noé. Orellana Noé. Señor, presente. ¿Cómo está, mi estimado Noé? Muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Orellana Jessica. Orellana Jessica. Buenos días, ingeniero, ¿Cómo está, mi presente. estimada Jessica? Muy buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Buenos días, ingeniero, ¿Cómo está, mi presente. estimado Jefferson? Qué gusto saludarlo, muy bienvenido. Riategui César. Riategui Presente, ingeniero. Mi estimado, Buenos días. qué gusto saludarlo, bienvenido. Robalino Allison. Robalino Allison. Presente, Inge, buenos ¿Cómo días. está, mi estimada Allison? Muy buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Sánchez Katy. Sánchez Katy. Ingeniero, buenos ¿Cómo días. está, mi estimada Katy? Qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Tapia Marlon. Tapia Buenos días, Marlon. buenos días, presente. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Ulloa Maribel. Buenos Ulloa, días, Inge. Presente. estimada Maribel, qué gusto saludarla, bienvenida. Vaca Jason. Buenos días, Inge, presente. Hola, Jason, qué gusto saludarlo, bienvenido. Verde Soto Tania. Verde Soto Tania. Ingeniero, ¿Cómo está, mi presente. estimada Tania? Muy buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Vivanco y Elena. Vivanco y Elena. Buenos días. Mi estimada Elena, qué gusto saludarla, bienvenida. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Presente, ingeniero, buenos Estimado días. Jackson, qué gusto saludarlo, bienvenido. Zapata Presente. Alex. Zapata Buenos Alex. días, ingeniero, Mi presente. estimado Alex, qué gusto saludarlo, bienvenido. Y Shingre William. Buenos Shingre, días, ingeniero, presente. qué gusto saludarlo. William, bienvenido. Atienzi Doris, tal vez. Atienzi Doris. No supo nada, Katy, tal vez de Doris. Inge, buenos días, presente. Hola, mi estimada Doris, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Muy bien, les reitero la más cordial bienvenida entonces a esta nueva actividad académica que es la número 5. Estamos en la clase número 5. Muchísimas gracias realmente por estar acá. Como les había señalado, para mí es un gusto, un honor trabajar con ustedes. Es un privilegio que me permitan trabajar en un país con esta situación económica tan complicada, que no hay trabajo y que definitivamente pues estamos acá. No prendamos la camarita, por favor, mientras estamos todavía en la parte introductoria. Bien, vamos a revisar entonces la planificación académica de la asignatura. El día de hoy vamos a continuar en el análisis, profundizando los elementos conceptuales de lo que tiene que ver con los conflictos socioambientales. Vamos a ver incluso algunos tipos de conflictos socioambientales en la mira de ir preparando la práctica número 2, que ya la voy a explicar el día de hoy, al final de la clase, y que tiene que ver con la práctica 1. Es decir, si seleccionaron bien la temática, bien la cuenca hidrográfica, vamos a seguir trabajando sobre lo mismo hasta llegar a la práctica número 4, que tiene que ver en cambio con la dramatización del conflicto socioambiental. Y la práctica 5, en cambio, que tiene que ver con un estudio de casos sobre un proceso de gestión y negociación de proyectos. Entonces, eso voy a trabajar en la mañana de hoy. La próxima semana, que estamos 26 de noviembre del 2020, voy a tomar la pruebita de la unidad número 1. Entonces, para lo cual, igual ingresan normalmente al aula, tomo lista, doy la más cordial bienvenida, y luego está previsto, me parece, creo que la prueba está previsto que se va a activar a las 10:45. Bueno, ustedes ya conocen cómo yo tomo las pruebas. Son pruebas de opción múltiple, lo mismo que hemos venido trabajando acá, ¿sí? De los mismos, en donde prácticamente no tienen conceptos, no hay definiciones. A mí definitivamente no me gusta que mis estudiantes se aprendan de memoria conceptos, definiciones, porque eso uno se olvida a la vuelta de la esquina. A mí me gusta preparar mis estudiantes para la vida profesional. A mí no me gusta preparar mis estudiantes para los exámenes. Paulo Freire dice que es diferente diferenciar lo que es aprobar y lo que es generalmente comprender. Fíjense. Uno puede aprobar la asignatura, uno puede aprobar el ciclo, pero generalmente si no entiende, se preparó para el examen. A mí me interesa que mis estudiantes se preparen para la vida profesional y desde esa perspectiva entonces vamos a tomar una pruebita, son 10 preguntas, va a ser 15 minutos, la prueba vale 4 puntos en la plataforma, para lo cual entonces les pido en ese día que todos enciendan sus cámaras y luego una vez que tomemos la prueba continuamos realmente con la clase normal, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar entonces la actividad académica del día de hoy y quiero poner una imagen introductoria para que ustedes me hagan el favor
entonces de indicar qué observan ustedes dentro de la imagen que yo les voy a proyectar a continuación. ¿Cuál es el primer golpe de vista? ¿Cuál es el primer golpe de vista que a ustedes les da si realmente observan esta imagen? Entonces me gustaría, por favor, que intervenga. Incluso recuerden que la participación yo la califico y a mí me interesa realmente que todos mis estudiantes puedan participar. Entonces voy a poner una imagen para concitar el interés de ustedes. Yo siempre digo que las imágenes introductorias o las frases introductorias tienen la finalidad de atraer al auditorio, de que el auditorio realmente esté atento. Recuerden que decíamos que para poder aprender se necesita primero que exista atención. Segundo, que exista comprensión. Tercero, que exista motivación. Y cuarto, que exista realmente emoción. Nunca podemos dejarnos de emocionar. Nunca debemos perder de hacer las cosas con pasión. No hay cosa más hermosa de aquello. Entonces voy a poner una imagen. ¿Sí están viendo, no? ¿Sí están viendo? ¿Sí están viendo? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Si ustedes ven esta imagen, ¿qué impresión les da? ¿Qué impresión les da? Que están en pelea. Blanca, que están en pelea. Muy bien, Blanca. ¿Qué más? ¿Qué más? Una lucha para probar el más fuerte. Alonso, una lucha del más fuerte. ¿Qué más? Otra idea más. Así rapidito. A ver. Competencia, ingeniero. Competencia. Muy bien, José. Otra frase más. Otra cosa terminamos para pasar a otra. A ver, otra frase más. Otra frase más que se les venga a la mente así de ver realmente esta imagen que es muy patética, ¿no? A ver, ¿qué otra idea se les da? ¿Qué otra idea les da? Competencia por liderazgo. A ver, repítame, Jefferson. Jefferson creo que estaba hablando. Jefferson. Competencia por el liderazgo. Competencia por el liderazgo. Excelentes intervenciones, fabulosos aportes, chicos. Muy bien. Veamos la siguiente, en cambio. Y si ustedes ven esto, ¿qué pasa? Trabajo en grupo, ingeniero. Trabajo Unión. en grupo. Muy bien, Marlon. ¿Qué más? Unión, digo. Unión, Blanca. Muy bien, unión. ¿Qué más? ¿Qué más? Apoyo. Apoyo. Muy bien, Katy. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Igualdad. ¿Perdón? Igualdad. Igualdad, ¿no es cierto? Unión. Motivación, Perfecto, Leslie, muy bien. La Solidaridad. unión hace la fuerza. Exactamente, fabulosas intervenciones, chicos. Es decir, esta imagen es realmente la antítesis de la anterior. Es decir, prácticamente sería la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Entonces, generalmente decimos de que en el manejo de un conflicto socioambiental no debemos centrarnos en conseguir nuestros objetivos. Fíjense que la mayor parte de los conflictos socioambientales, y vamos a ver el contenido teórico en la clase de hoy, hay muchas instituciones que realmente tienen intereses creados y entonces se preocupan más para resolver, para ellos poder satisfacer sus objetivos, sino que dice que uno tendría que interesarse por el efecto de los resultados. Entonces, en el manejo de un conflicto socioambiental no es necesario concentrarnos en conseguir resolver nuestros objetivos, sino en tratar de apuntar a los efectos o a los resultados. Y ustedes en algún momento, como futuros ingenieros e ingenieras forestales, que ya están en la antesala, ustedes ya están en la antesala de ser ingenieros e ingenieras forestales, les va a tocar posiblemente en algún momento de su vida profesional, estar posiblemente en algún bando, estar en el bando tal vez, no sé, de ser un actor primario, o estar en el bando de ser un actor secundario, o estar en el bando de ser un intermediario, qué sé yo, están trabajando para el Ministerio del Ambiente, y por lo tanto entonces los delegan a ustedes para que puedan ser mediadores del conflicto socioambiental. La idea del manejo del conflicto socioambiental entonces es tratar de evitar consecuencias, efectos. ¿Acaso nosotros estamos interesados en resolver nuestros intereses? No, tenemos que estar preocupados de evitar que los efectos realmente puedan producir resultados adversos. Bien, sobre eso entonces me voy a referir en la mañana de hoy. Vamos a dar entonces algunos elementos conceptuales que tienen que ver entonces con los conflictos socioambientales y que es de fundamental importancia, ¿sí están observando por favor la pantalla? Sí. Perfecto, muchas gracias por el comprendido, chicos. Y que es, digo, de fundamental importancia que los futuros ingenieros e ingenieras forestales tengan un conocimiento científico. Yo de mañana le decía a los señoritas y señores estudiantes de sexto ciclo, decía que una de las cosas que nos está faltando en la carrera forestal es generar investigaciones científicas, investigaciones básicas, ¿verdad? Porque el trabajo que se expuso de mañana es una investigación básica. Pero para eso es necesario tener conceptos, es necesario tener definiciones. Y para ello a mí siempre me gusta poner la línea base, ¿no? Vamos a ver algunas características y tipos
de lo que son los conflictos socioambientales. Vamos a ver primero las características y luego vamos a ir viendo diferentes tipos de conflictos socioambientales que se pueden presentar en la práctica profesional. Primero partimos de algunos antecedentes del conflicto socioambiental. Miren, a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo realmente de la creación humana, ¿no? Generalmente, siempre la humanidad ha estado interesada en la apropiación y transformación de la naturaleza. Es decir, prácticamente ha existido un interés creciente porque la humanidad quiera realmente tomar el control del ambiente, de la naturaleza, con la finalidad de poderlo transformar. Eso es lo grave, ¿verdad? Porque toda la vida, de alguna forma, las personas han vivido conviviendo de forma armónica con la naturaleza, han coexistido con la naturaleza. ¿Cuándo eso se ha vuelto complejo? Cuando quieren transformarla, cuando quieren cambiarla. Y desde el punto de vista de la transformación, generalmente hay dos formas o dos visiones que se producen. La primera, cuando existe un choque de intereses. Es decir, aquellos que realmente generan el problema ecológico y quienes reciben las consecuencias del problema ecológico. Es decir, aquí podríamos hablar del grupo de los interesados, de los actores primarios que buscan por todos los medios apropiarse de la naturaleza. Es decir, tratar de que la naturaleza les pertenezca y en esa lucha están generando un problema económico. Pero los otros, posiblemente, qué sé yo, los actores, en cambio, que quieren la defensa de la naturaleza, que están viendo al ambiente como un espacio vital de vida, son los que reciben las consecuencias. Entonces, primer enfoque, ¿cómo se produce esa apropiación de la naturaleza? Y la segunda, lógicamente, lo que ustedes dijeron viendo la imagen, ¿no? Por desacuerdos, por disputas. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza generalmente es proveedora de bienes y servicios. Es decir, en la naturaleza, nosotros como personas, como seres humanos, a lo largo de la historia de la humanidad, la naturaleza nos ha proveído de bienes y servicios. Esos bienes y servicios generalmente han coexistido con la humanidad. ¿Cuándo en esta segunda visión se vuelven problemas? Cuando queremos que esos bienes y servicios definitivamente apoderarnos de ellos, ¿no? Es decir, no solamente estamos pensando que esos bienes satisfagan nuestras necesidades básicas, sino que realmente estamos queriendo que satisfagan las ambiciones personales o de grupo. Entonces, dos visiones que tenemos dentro del conflicto socioambiental. El primero, yo diría desde el punto de vista de la visión como el problema ecológico y como aquellos que quieren cuidar la naturaleza. Y la segunda visión, en cambio, cuando tratamos de aprovecharnos de los bienes y servicios que nos ofrece la naturaleza, pero sobrecargando a la naturaleza, sobrepasando el nivel de carga de la naturaleza. Ya no queremos solo para que satisfagan nuestras necesidades básicas, sino realmente tenemos para poder satisfacer nuestra codicia. Eso dice Gandhi, incluso verán en una frase célebre. La humanidad realmente no busca satisfacer necesidades básicas, busca realmente en algunos casos satisfacer la codicia de los seres humanos. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Cuando realmente hablamos de conglomerados sociales, es necesario diferenciar dos tipos de necesidades. Las necesidades básicas y las necesidades estratégicas. Ustedes ya estudiaron asignaturas desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista social. ¿Cuáles son las necesidades básicas y cuáles son las necesidades estratégicas? A ver. Oiga, Inge, las necesidades estratégicas no son también las necesidades fundamentales. No, al contrario. Las necesidades básicas son las necesidades fundamentales. ¿Cuáles son las necesidades básicas o fundamentales? A ver. Alimentación. Alimentación. Muy Salud, bien. ¿Qué más? educación. Salud, educación. ¿Cómo podríamos definir a las necesidades básicas? A ver, ¿cómo podríamos definir a las necesidades básicas? Es toda necesidad que tiene un ser vivo para sobrevivir, para mantenerse. Excelente, Marlon. Excelente. Las necesidades básicas son aquellas necesidades, son aquellas actividades que necesita la humanidad, como lo dijo Marlon, con muchísima propiedad para poder sobrevivir, para poder realmente cumplir con sus funciones vitales. Entonces estaba, como dijo, creo que Alison dijo, salud, Alonso luego dijo educación, qué sé yo, tenemos una cantidad de necesidades que nosotros necesitamos satisfacer para poder vivir como seres humanos, como personas. Muy bien, extraordinaria, chicos. ¿Y cuáles serán, en cambio, las necesidades estratégicas? A ver, ¿cuáles serán, en cambio, las necesidades estratégicas? Entonces, las necesidades básicas, aquellas que satisfacen, qué sé yo, requerimientos vitales, ¿no es cierto? Es decir, satisfacen requerimientos vitales. ¿Y cuáles serán, en cambio, las necesidades estratégicas?
A ver. Aquellas que ¿No son aquellas que se necesita cumplir para que desarrollen todas sus habilidades? Ajá, muy bien, va apuntando bien. Otra, una necesidad estratégica. A ver, ¿qué dicen? Aquí estamos todos, chicos, para aprender, así que no se preocupen si se equivocan. Yo soy el que más me equivoco en mi vida y el que más aprendo de usted. Nancy aprendió una cosa maravillosa de un testimonio de vida que nos dio una señorita de sexto ciclo que la felicitó al final a la exposición y dijo algo maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, ella ha sido madre de familia y habló algo maravilloso. Digo, yo voy a utilizar para el encuadre de mis estudiantes de mañana, inicia primer ciclo, ¿verdad? Y mañana es feriado. Pero hay unos chicos tan fabulosos, 28 chicos forestales que inician mañana, y les propuse si quería tener clase mañana, ni me conocen, ¿verdad? Y dijeron al unísono, ingeniero, ahí estamos, 7:30 de la mañana. Entonces, no se preocupen si nos equivocamos. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué serán las necesidades estratégicas? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que era una estrategia? De ahí parte, ¿verdad? A ver, ¿qué era una estrategia? ¿Se acuerdan que era una Puede estrategia? ser que sea una necesidad que tenga una planificación previa para lograr un objetivo o algo. Perfecto, muy bien, se está apuntando. Las necesidades estratégicas son aquellas, en cambio, que apuntan al cambio actitudinal de los seres humanos. Al cambio actitudinal de los seres humanos. Recuerden, Marlon dijo, las necesidades básicas, ingeniero, apoyan, en cambio, a necesidades vitales, de vida. Y Alonso lo complementó, dijo, educación, salud, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Las necesidades estratégicas son aquellas actividades que en cambio permiten el cambio actitudinal de las personas. ¿Y cuáles podría ser una actividad estratégica que cambie la parte actitudinal de las personas? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, por ejemplo. A ver. La economía. El interés que le... Economía, ¿no es cierto? Pero sobre todo aquí están, por ejemplo, aquellas que permiten, por ejemplo, cambiar los hábitos de las personas, ¿no? Fíjense que la mayor parte de los gobernantes apuntan a solucionar necesidades básicas. Porque las necesidades estratégicas nos dan votos, ¿no? Es decir, cuando yo apunto a cambiar la parte actitudinal, cuando la gente, por ejemplo, comienza a conservar el ambiente, ya no bota basura en el río, ya no, qué sé yo, genera demasiados desechos, estamos cambiando la parte educacional desde el punto de vista intrínseco de la persona. Entonces decía yo, los políticos apuntan a cambiar necesidades básicas. A ver, llegan a una comunidad y aquí les vamos a hacer una canchita, aquí les vamos a hacer una casa comunal, aquí vamos a pintarles el edificio, etcétera, vamos a hacer letrinas, etcétera, etcétera. Es decir, solo las necesidades que de alguna manera son tangibles, que se ven. Las necesidades estratégicas, si apuntan a la parte actitudinal, generalmente a veces están en el plano del imaginario, en el plano de lo invisible, de lo que no se ve. Pero en cambio es el político que con su ejemplo, con su testimonio de vida, contribuye realmente a que la población cuide, por ejemplo, el ambiente, ¿no es cierto? Esas son necesidades estratégicas. Miren, yo estaba la otra vez leyendo un artículo que escribían de un alemán que decía, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de hacer un cursito en Múnich, ¿verdad? En una universidad de Feldern, me acuerdo, y contaban algunos compañeros de que era una población así como Malacatos, ¿verdad? Feldern. Así era más o menos, pero una aldea preciosa, ¿verdad? Y elegían, llamaban ellos un presidente, digamos, como presidente de una junta parroquial, y decía que todo es rotativo. Por ejemplo, hoy le toca a Marlon, el siguiente año le toca a César, el siguiente a Lady, el siguiente a Katy, así. Y que cuando, por ejemplo, le toca a uno de ellos y cree que no puede contribuir con tiempo, lo que sea, se excusa y su compañero sabe que le cedo el puesto para que me ayude Allison, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que ellos están más interesados en resolver necesidades estratégicas, es decir, necesidades en el cambio actitudinal, en la forma de pensar de los seres humanos. Lamentablemente, en nuestro país solo nos interesamos por las necesidades básicas. Yo no sé, estaba escuchando por ahí, creo que de ningún candidato que apunte al cambio actitudinal. Entonces, en los conflictos socioambientales, los conflictos se presentan en esta segunda visión porque estamos viendo a la naturaleza como proveedora de bienes y servicios y queremos realmente satisfacer nuestra codicia. Por lo tanto, entonces, fíjense, no es lo mismo. Ojo, atención ingenieros e ingenieras forestales. No es lo mismo hablar de lo que es un problema ecológico o un daño ambiental y un conflicto socioambiental. Cuidado, verán. Nosotros somos ingenieros e ingenieras forestales y tenemos la base conceptual. Un problema ecológico o un problema o un daño ambiental no es lo mismo entonces que un conflicto socioambiental. Primero vamos definiendo la ecología. ¿Se acuerdan que la ecología es una ciencia que estudia la interacción
entre factores bióticos y factores abióticos. Y la naturaleza está llena de elementos. La naturaleza está llena de un conjunto de componentes. Hay agua, hay suelo, hay bosques, etcétera, etcétera. Cuando se produce una alteración a uno de esos elementos, estamos hablando de un problema ecológico o del deterioro de un problema ecológico o de un problema ambiental, ¿verdad? Muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Repito, ¿verdad? Hay que diferenciar entonces lo que es un problema ecológico o un daño ambiental a lo que es un conflicto socioambiental. Mucha gente confunde. Por ejemplo, si ellos están viendo contaminado un agua y dicen, ya hay un conflicto socioambiental. Es un daño ecológico. Es un daño ambiental. Es decir, porque está afectando la actividad a un componente, en este caso de la naturaleza. En este caso, a un componente del ambiente. Entonces, en resumen, el problema ecológico o el daño ambiental hace referencia al deterioro o agotamiento del medio natural. Recuerden que empecé diciendo que la ecología es la ciencia que estudia la interacción entre factores bióticos y abióticos. ¿Y dónde está eso? En la naturaleza. Entonces, cuando se produce la afectación a uno de esos bienes o servicios, agua, suelo, no sé, fauna, estamos afectando entonces o estamos hablando de un problema ecológico o de un daño ambiental. Ese problema ambiental o ese problema ecológico que puede empezar, no sé, de manera natural, en el momento realmente que comienza a tener una connotación desde el punto de vista social, es decir, se comienza a generar, por ejemplo, ya un desacuerdo, una apropiación por ese recurso, qué sé yo, tratan diariamente de medir fuerzas, como ustedes dijeron cuando veíamos la imagen introductoria primera. En ese momento ya comienzan a movilizarse en función de sus intereses, ya comienzan a haber denuncias. Ahí estamos hablando de un conflicto socioambiental. Es decir, diríamos que los conflictos socioambientales se originan entonces de los problemas ecológicos o de los daños ambientales y suceden ya cuando se produce un proceso social. Es decir, cuando ya existen personas que toman partido por el problema, unos a favor, otros en contra, y decíamos que eso es innato al ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos, por antonomasia, por historia, por antigüedad, siempre nos hemos estado relacionando. Recuerden ustedes, desde que empezó la humanidad, hace más de 4.000 millones de años, ¿no? La vida en la Tierra empezó siendo el ser humano nómada. Después realmente pasó siendo ya sedentario. Después formó ya pequeñas colonias. Después se extendieron a las ciudades, se generó la clase mercantil hasta llegar a la revolución industrial. Pero durante todo ese tiempo hemos establecido interacciones sociales, unos más, otros menos. Es decir, nadie puede vivir aislado del entorno. Nadie puede vivir aislado qué sé yo, del ambiente, de otras personas. En ese proceso de evolución humana, generalmente hay incompatibilidades, es decir, diferentes intereses, diferentes puntos de vista, porque ustedes saben que somos seres humanos realmente imperfectos y que tenemos problemas. Entonces, el conflicto socioambiental se produce cuando ese tipo de inconformidades, de incompatibilidades, generalmente se ponen a flote dentro de las relaciones que se dan en la sociedad. ¿Qué características tienen los conflictos socioambientales? Entonces, ya dijimos todos que los conflictos socioambientales pueden ser los problemas o los daños ambientales que posteriormente se convierten en un proceso social. Desde el punto de vista de los conflictos socioambientales, entonces vamos a ver algunas características que los diferencian. Primera característica, son interdisciplinarios. ¿Y por qué decimos que son interdisciplinarios? Porque existen una cantidad de intereses. Existe una cantidad de fuerzas que se unen o que confluyen realmente en la solución o en el agravamiento del problema. La mayor parte de los conflictos socioambientales inician siendo un problema social, un problema técnico, pero que tiene una profunda connotación de carácter político. Fíjense, yo por eso yo siempre me acuerdo de esto, de una frase que en alguna oportunidad, cuando yo era coordinador de la carrera de Ingeniería Forestal, hace muchísimo tiempo, hicimos un convenio, ¿verdad? En ese tiempo todavía no había Ministerio del Ambiente. Hicimos un convenio con el INEFAN. El INEFAN era el Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Y me acuerdo que en ese tiempo, como no había ministerio, había un director nacional del INEFAN. Y el INEFAN tenía direcciones regionales, así como hay acá hoy del Ministerio del Ambiente, había la dirección regional de Loja y Zamora Chinchipe. Y me acuerdo que en ese tiempo era director del INEFAN el ingeniero Luchito Sinchi, que fue docente de la carrera hace poquito. Y bueno, una gran persona, un gran profesional, un gran ser humano. Y aprovechando la coyuntura que él estaba en el INEFAN y yo estaba en la carrera forestal, lo invitamos al director nacional del INEFAN, ¿no?
para firmar, me acuerdo, un convenio que hicimos con la Escuela Forestal para que los estudiantes hagan las pasantías en el INDEFAN. Y me acuerdo que en ese tiempo los estudiantes éramos tan organizados en la carrera, oiga, yo los motivaba tanto, y todas las fiestas en mayo hacíamos un concurso de arreglo de las aulas, me acuerdo. Y entonces la mejor aula era la que tenía un premio, incluso me acuerdo que en ese tiempo teníamos un convenio con el SNB de Holanda, y estos holandeses nosotros ya ganábamos en sucres, ¿verdad? Ellos ya ganaban en dólares. Y yo les pedí un premio a ellos, me acuerdo que eran unos esposos holandeses, Lucian Berenschot era uno y otra Charlie Postman. Les digo, ayúdenos con un premio para entregarles al aula mejor arreglada. Oiga, y dieron $100, ¿verdad? Y me acuerdo que ganó el aula, no sé si ustedes se ubican, la que ustedes tuvieron, creo que estuvieron en tercer ciclo o cuarto ciclo, había un árbol atrás, y esa aula ganó. Y en esa aula no hicimos, ¿verdad?, la suscripción del convenio en el aula magna, lo hicimos en el aula de la carrera, que era la que había ganado. Lo llevamos al señor decano, todas cuestiones, estuvo el ingeniero Lucho Sinch y vino el director nacional, que me acuerdo se llamaba Jorge Barba. Bueno, en primer lugar, él cuando ya intervino, previo a la suscripción, hizo una referencia a la Escuela Forestal, dijo el prestigio que tenía la escuela a nivel nacional, hizo una referencia y los felicitó a los chicos por la iniciativa del aula, decía, oiga, pero así hasta gusto da estudiar ingeniería forestal, decía. Me acuerdo que ese árbol tenía en cada una de las ramas, tenía los diferentes bienes y servicios que ofrecía el bosque. Pero él dijo algo súper importante que está relacionado con el primer punto. Él dijo, los forestales de Loja técnicamente son extraordinarios, son geniales, son competentes, son profesionales a carta cabal, pero les falta algo. Les falta madurar el componente político, no politiquero, ¿verdad? La política, generalmente dicen que los seres humanos estamos atravesados, ¿verdad?, por la educación, por la cultura y por la política. Es decir, todos somos seres educados, todos somos seres culturales, todos somos seres políticos. A mí no me digan, sabe que yo soy apolítico. En el fondo, usted tiene realmente algo de política. Entendida la política como una actividad de servicio por los demás. No la politiquería, ¿verdad? Ojo, la política entendida como una actividad de servicio por los demás. Y dijo, los ingenieros forestales de Loja son extraordinarios. Son profesionales a carta cabal, pero realmente les falta tener una madurez política. Porque muchos de los problemas técnicos tienen una connotación política. Oigan, nunca me olvido de aquello, de Jorge Barba, que dijo aquello. Y es la verdad. ¿Y por qué decía él? Miren, dice, ¿quiénes hacen las políticas en el Ecuador? ¿Qué sé yo, de manejo forestal, de semillas forestales? No los hacen los ingenieros forestales. Lamentablemente los hacen los políticos, los legisladores. Y los hacen mal. ¿Y por qué? Porque los ingenieros forestales de Loja, decía él, les falta tener un componente político, una visión política. Política, verán, no politiquera. Cuidado, verán, cuidado. Entonces, los conflictos ambientales no son solo técnicos, son políticos. Incluso comienzan a confluir ese tipo de necesidades de intereses políticos. Y esa es la razón por la cual el grado de complejidad se va combinando, va aumentando y va aumentando la tensión, va aumentando, qué sé yo, la violencia que potencialmente, no sé, era pequeña al principio, se va volviendo una realidad. Y lógicamente, una de las características que tiene el conflicto socioambiental cuando ya se presenta es de que existe una escasa capacidad de diálogo. ¿Y por qué se da esa escasa capacidad de diálogo? Porque dijimos que la naturaleza es un botín. La naturaleza realmente ofrece recursos, ofrece servicios, ofrece beneficios y tiene entonces una importancia económica. Yo siempre digo que cuando a los seres humanos nos tocan el bolsillo o nos tocan la integridad física, reaccionamos. Cuando escuchamos que va a subir el IVA, y decimos, ni me va ni me viene. Pero escuchamos, por ejemplo, qué sé yo, alguien dice, ¿sabes que van a bajar los sueldos? Inmediatamente la gente reaccionamos. Entonces, en el conflicto socioambiental se va incrementando el nivel potencial de violencia porque justamente los intereses creados buscan por todos los medios satisfacer necesidades desde el punto de vista económico. Lógicamente, es importante tomar en cuenta la parte cultural. Verán lo que dijo Jorge Barba, que los forestales de Loja nos faltaba realmente incidir en las políticas, es decir, ser partícipes de las políticas. Últimamente la cuestión ha cambiado, ¿verdad? Yo veo muchos profesionales que trabajan en la FAO, que trabajan en los ministerios, donde pueden incidir en las políticas. Pero otro elemento fundamental, otra característica fundamental que tienen los conflictos socioambientales son las necesidades culturales. Yo les decía antes de que los seres humanos estamos atravesados por la educación, por la cultura y por la política. Todos somos seres culturales. Todos hemos sido en su momento posiblemente aculturizados. Es decir, cada vez existe una degradación de nuestra cultura. Cada vez se nos mete más cuestiones que se arraigadas de la cultura anglosajona, o de la cultura europea. En los conflictos socioambientales es de fundamental importancia considerar la parte cultural, la parte de la identidad.
es decir, el sentido de pertenencia de los actores, para no dejarlos marginados y de esa manera no poder afectar el territorio. ¿Por qué la mayor cantidad de conflictos se presentan en la Amazonía? Y lógicamente se presentan, qué sé yo, con las etnias, qué sé yo, autóctonas, originarias de la Amazonía, porque justamente no consideramos la parte cultural. Y lógicamente pensamos de que para ellos el territorio, para ellos el bosque, para ellos, qué sé yo, la Amazonía, significa lo mismo para nosotros. No. Desde el punto de vista cultural, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Entonces, para ellos posiblemente el bosque sea su unidad de vida, sea su ciclo de vida, sea su espacio vital. Posiblemente para nosotros lo veamos como forestales, no como importancia desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista incluso de trabajo. Ellos lo vean desde otra perspectiva. Es decir, es importante en el conflicto socioambiental, entonces, considerar la parte cultural para no producir discrimen, para no producir marginación, para no producir realmente, qué sé yo, desbalance. Es decir, que se comienza a inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro lado. Es decir, producir un sesgo desde el punto de vista social. Otra característica fundamental, generalmente, las relaciones que se dan entre los actores, es importante considerar las dos visiones. La primera modalidad, aquellos actores que realmente quieren conciliar, que quieren realmente, qué sé yo, generar consensos, que quieren establecer alianzas estratégicas para poder solucionar el problema. Y fíjense que eso se da en todos los momentos de nuestra vida, en todo nuestro accionar. Te das cuenta que hay gente que es muy asequible a querer solucionar el problema. Dice, por ejemplo, alguien dice, ¿será posible que podamos cambiar la clase? No, dice, se está en el otro sitio, de la oposición. O sea, es un tipo totalmente intolerante. Yo diría que los conflictos socioambientales se solucionan con tolerancia. Yo creo que la tolerancia es la mejor capacidad que deberíamos ir cultivando los seres humanos. Entonces, igual en el conflicto socioambiental, hay gente que está dispuesta a establecer alianzas, establecer consensos, mientras otros, en cambio, están en el plano de la oposición. No son tolerantes, pero es parte de la relación humana, ¿no? Yo me he dado cuenta incluso en la vida de uno, ¿no? Y dice, ¿sabes que no sé, entre hermanos, por ejemplo, no sé, le pusieron la cama al uno cerca de la ventana. Hoy dice, cambiamos. No, yo no la cambio. El otro dice, bueno, no hay problema, cambiémosla, ¿no? Es decir, en el conflicto socioambiental pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay una pugna de actores, hay una relación de actores. Unos que realmente buscan por todos los medios relacionarse, tratar de buscar consensos para solucionar el problema. Otros, en cambio, que de manera opositiva tratan de poner mayor problema y no son tolerantes. Generalmente los principales actores implicados en un conflicto socioambiental, básicamente así de manera macro, son dos grandes grupos. Primero el Estado. Y segundo, la sociedad civil. ¿Quiénes somos la sociedad civil? Nosotros, las comunidades indígenas, las comunidades etnias, los araguros, los shuar, los achuar, etcétera, etcétera. El Estado por todos los medios trata de imponer su política de gobierno. Recuerden que hay una diferencia entre la política de gobierno y la política de Estado. El Estado nos pertenece a todos. El Estado prácticamente es inmutable. El Estado prácticamente lo tenemos todo el tiempo para nosotros. Cambia el gobierno y sigue habiendo Estado. Las políticas de Estado son aquellas de gran aliento. Y esas políticas de Estado son las que contribuyen a veces a solucionar necesidades estratégicas. Las políticas de gobierno son aquellas que llega el gobierno, que es yo X, del color rojo, e impone durante 4 años sus políticas. Se va él y viene el Partido Verde y impone sus políticas verdes. Y en ese proceso siempre los estados están tratando de volver hegemónico el sistema de la globalización. Es decir, privilegiando siempre la parte económica sobre la parte del ser humano. En cambio, la sociedad civil, por el contrario, está buscando por tratar de erradicar la pobreza. Está tratando de buscar cómo satisfacer necesidades básicas insatisfechas. Fíjense, lo escuchaba la semana anterior, que fue un periodista acá en Loja que da las noticias. Me gusta escucharlo, da muy buenos comentarios. Él decía, imagínense, Loja en el centro con toda una regeneración urbana. Y decía, yo este fin de semana tuve la posibilidad de visitar un barrio, no me acuerdo un barrio que decía, pero dice, está, qué sé yo, a 15 minutos de Loja. Y no tienen ni agua, no tienen alcantarillado, o sea, las calles son totalmente polvorientas. Es decir, todavía existen necesidades básicas insatisfechas en el predio urbano. ¿Qué será en el predio rural? Yo voy a Calera, porque es donde yo soy, ahí por ejemplo no hay alcantarillado, ¿verdad? Y ahorita hay una tendencia que casi todos los terrenos de Calera se están vendiendo para hacer villas vacacionales. Y todos están haciendo pozos sépticos. Y la sequiecita donde nosotros nos sabíamos bañar cuando éramos muchachos y tomábamos el agua y llevábamos el agua para cocinar,
cuando todavía podíamos salir unos 2 años, yo me fui a recorrer esa acequia que por ahí prácticamente era tránsito obligado para ir a traer el agua. Y todos llevan mangueritas desde los pozos sépticos. Es decir, por un lado, el Estado, que defiende sus políticas de globalización, sus políticas neoliberales, y decíamos que en la globalización lamentablemente impera el modelo extractivista. Y por otro, en cambio, las comunidades que buscan por todos los medios, entonces tratar en cambio de resolver necesidades básicas insatisfechas. Y en ese panorama, entonces se produce el choque. Pero en el conflicto existe, verán, de forma inmanente, de forma invisibilizada, hay un conflicto social, un choque central, verán. Usted puede posiblemente tener la posibilidad de ver el conflicto, pero es necesario escudriñar más allá para ver cuál es la verdadera razón del conflicto socioambiental. Es decir, hay que tener la capacidad como futuros ingenieros e ingenieras forestales en identificar cuál es el conflicto central. Fíjese, hay muchos casos a veces en donde las comunidades, por ejemplo, reclaman porque no quieren que saquen los pétreos. Y a veces uno se da cuenta que los interesados son ellos, quieren sacar ellos, ¿verdad? Es decir, a veces funciona como este dicho que dice el vulgo popular, funciona como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. Entonces, es muy importante que el ingeniero o la ingeniera forestal sepa identificar el conflicto central. ¿Qué tipos de conflictos socioambientales vamos a estudiar? Generalmente desde el punto de vista de las causas que originan un conflicto socioambiental, vamos a ver que existen 4 tipos de conflictos. Verán, en la literatura hay una cantidad, oigan. Yo he leído una cantidad de literatura para poder estructurar el documentito guía, para poder preparar las clases, porque a mí siempre me gusta darles de alguna manera elementos para que ustedes puedan analizar, ¿no? En la literatura hay una cantidad de formas como se clasifican los conflictos socioambientales, así como hay de los actores. Pero a mí siempre me gusta tratar de leer para yo poderles entregar a ustedes y lo puedan entender de manera asequible. Vamos a ver que existen 4 tipos de conflictos socioambientales y cada uno de ellos tienen una interacción, confluyen incluso. El primer conflicto se llama conflicto por problema de datos. ¿En qué consiste este conflicto por problema de datos? Este es el conflicto generalmente que se presenta en una comunidad porque, qué sé yo, la entidad ejecutora de una obra de infraestructura, generalmente no ha hecho conocer de manera oportuna, ampliamente informada a la comunidad. Es decir, posiblemente los asesores, posiblemente los consultores, no hacen la socialización de la información. Y como no hay información, entonces falta la información necesaria para tomar decisiones. La comunidad está mal informada. Entonces, ahí cuando la gente dice, oye, ¿sabes que nos están queriendo poner aquí la antena? En el caso del Capuli que había, pero los asesores, los consultores fueron a socializar el estudio de impacto ambiental en un lugar diferente a la comunidad de Capulí, que era Quilloyaco. Entonces, están mal informados. ¿Cómo se supera realmente este conflicto? Se lo supera suministrando la información adecuada y confiable. Y recuerden ustedes que el año anterior en la asignatura de legislación ambiental, la Constitución dice, ¿no? La Constitución dice, y el COA, el Código Orgánico Ambiental dice de que la comunidad debe ser ampliamente informada y que la decisión debe ser tomada por la comunidad de manera unánime, de manera realmente consolidada. Eso dice la legislación. Entonces, en este primer tipo de conflicto se presenta por una falta de información y se lo puede superar realmente dando ese tipo de información. Sin embargo, aquí viene lo que les dije antes, ¿no? Van a socializar el estudio de impacto ambiental que tenían que hacerlo en el Capulí, pero lo van a hacer engañosamente, lo van a hacer en otro lugar, en Quilloyaco. Información manipulada. Es decir, hay intereses de las partes en disputa, ¿no? Es decir, no estamos socializando adecuadamente los términos de referencia, los TDR que decimos. Es decir, el consultor hizo un gran trabajo, pero prácticamente estamos manipulando la información. Qué sé yo, vamos a ver que está queriéndose construir una infraestructura, una carretera, una hidroeléctrica, etcétera, que va a abastecer agua, no sé, a un determinado lugar, o se va a destruir un bosque, y generalmente tratamos por todos los medios de no darle toda la información a la comunidad. Es decir, aparte que posiblemente no le damos toda la información, la estamos manipulando, la estamos maquillando. Yo les contaba a ustedes, creo en el ciclo anterior, no sé si se acuerdan, yo les decía que una vez en Malacatos, llegaba yo, bueno, cuando no había la pandemia, pues el martes estaba visitando a mi mamacita, y el día sábado de ley iba yo para allá, y me acuerdo que un sábado llego, fue cuando recién salí del Ministerio del Ambiente, estuve del 2005 al 2008, me acuerdo que debe haber sido por el 2009, por ahí.
Y llego y mi mamá me dice, oye, ¿sabes, mijito? Y se han dejado por debajo de la puerta un papelito. Mire, estoy asustada. Leo decía socialización del estudio de impacto ambiental para la construcción de una urbanización en la parte alta y de Malacate. Y era para una pelea, no se preocupe, mamá. Le digo, es una convocatoria nomás. Le digo, pero yo sí me quiero ir. Anoté en mi agendita y me fui, ¿verdad? Fue un día domingo, me acuerdo, a las 12 del día. Iban a hacer una urbanización ahí, ¿no? De unas casas. Fue el consultor, fue un representante del Ministerio del Ambiente y como éramos conocidos, nos saludamos. Y la gente ya comenzó a llegar, que si yo les comenzaron a pasar un vasito de cola, un pan, la gente y les pasaron un papelito que ya comenzaron a firmar. Y el consultor ya explicó, pero no explicó la parte más importante, el agua. ¿De dónde iban a tomar el agua? Ya por ese lado donde vive mi mamá, ya hay reps de agua. Entonces, cuando ya terminó la presentación, ya todos habían firmado el papelito, ¿no? Entonces, yo les digo, bueno, no sé si tal vez podría hacer una pregunta. Y dice, claro, con todo gusto. Yo, disculpe, ¿dónde están pensando tomar el agua? Entonces, el consultor se quedó así, pero en el aire. Dice, pues de la línea central, no hay agua ni para nosotros. La gente enseguida cogió el papel y lo rompió. Es decir, a veces la comunidad está mal informada. Y por eso realmente se puede presentar un conflicto socioambiental. Fíjense, eso hizo de que la gente realmente no dé el consentimiento y no se hizo la urbanización. Segundo tipo de conflictos, conflicto por divergencia de intereses, Es decir, tiene el origen en disputas e intereses realmente personales en donde realmente buscan por todos los medios tratar de imponer sus intereses sobre los otros, ¿no? Entonces, aquí fluye y aquí realmente es donde interactúan, lo que decíamos en antes. Por un lado, el que produce el daño ecológico y por otro lado, el que recibe el efecto del daño ecológico. Es decir, el que produce el daño ecológico busca por todos los medios imponer sus tesis, imponer sus criterios, incluso haciendo de que los otros renuncien a sus propios intereses. Fíjense, son tan, ¿cómo les diría? Tan sagaces, son tan, qué sé yo, influyentes, que tratan incluso de buscar que los otros puedan renunciar a sus intereses para ellos imponer los suyos. Entonces, ellos son aquellos que buscan y ven a la naturaleza solo desde el punto de vista, qué sé yo, como mercancía. Y prácticamente en este tipo de conflicto es necesario diferenciar tres visiones. Por un lado, están viendo a la naturaleza como algo sustancial, como algo esencial, como un bien tangible que va a generar dinero, que va a generar recursos. Entonces, esa primera visión. La segunda visión, una visión de procedimiento. Están buscando realmente torcer en algún lado del camino de la aprobación posiblemente de ese obra que están haciendo, tratar realmente de imponerlo de acuerdo a sus criterios. Incluso, miren, pueden haber razones desde el punto de vista psicológico. La gente tenemos diferentes formas de percibir los problemas. Fíjense que está demostrado científicamente que las mujeres son mucho más sensitivas que los hombres. Fíjense, las mujeres, ¿por qué son mucho más sensitivas que los hombres? Ustedes han escuchado, las mujeres tienen el sexto sentido. No le expliques a una mujer, porque inmediatamente ella va a comenzar a interpretar todo lo que tú le estás queriendo decir. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sensitivo, tenemos formas diferentes de percibir los problemas. ¿Y por qué ahora dicen que las mujeres son mucho más sensitivas? Porque dice que cuando se iniciaba la humanidad, los hombres somos más visuales. Dice que cuando iniciaba la humanidad, a los hombres les dieron la misión de ir a hacer cacería para poder satisfacer necesidades básicas de alimentación. Y como era cacería, entonces tenían que estar atentos y solo a ver por dónde pasaba el mamut para poderlo matar, para poderlo, qué sé yo, en definitiva, hacerlo preso. En cambio, la mujer era auditiva, y combinaba también la parte integral con la vista. Y por lo tanto, entonces, hay una diferente percepción. Darse cuenta que a veces hay personas que percibimos más fácilmente los problemas. Entonces, en este conflicto de divergencia de interés, la gente dice, ya sé por dónde viene ¿no? Ya sé cuál es es decir, tiene la capacidad de percibir, que es de fundamental importancia. Y lógicamente esa capacidad de percepción está en función, qué sé yo, de su conocimiento, de sus habilidades, de su destreza, de sus experticias, de haber trabajado en la comunidad o de tener también conocimientos, ¿no es cierto? Generalmente aquí la solución para poder solucionar este tipo de conflictos tiene que tratar de solucionar el mediador, dar un mecanismo que satisfaga las necesidades de todos los intereses. De lo contrario, no se puede solucionar. Por eso generalmente se dice que este es el conflicto in situ, es decir, aquel que sucede ahí en el lugar mismo y pues por una divergencia que existe entre los actores. Los unos que les interesa desde el punto de vista económico, los otros posiblemente que están luchando por la salud,
por la calidad de vida. En definitiva, existen intereses provocados que generan las actividades productivas. Entonces, la mejor forma de poder solucionar este tipo de conflictos in situ es en el terreno, ¿no? Tratando de darles a cada cual lo que realmente les corresponde. Es decir, que la solución, que la propuesta de mediación satisfaga tanto a los unos como a los otros. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un ejemplo. Vamos a poner el caso de un parque que es, no sé, que está en una zona de amortiguamiento de un área protegida. A mí siempre me gusta ponerles ejemplos, verán, para que ustedes puedan interpretar y ustedes puedan realmente apropiarse del conocimiento. Existe un parque, qué sé yo, que está dentro de un área de amortiguamiento, pero el parque es estatal. El parque es estatal. Y la población aprovecha ahí para realmente hacer sus actividades de recreación, sus actividades en ambiente natural. Es decir, el parque es de carácter público. ¿Qué pasa en el momento que el Estado quiere cambiar el uso del suelo? O quiere realmente darle, no sé, para que lo administre, lo coadministre una empresa privada. En ese momento se entabla el problema. Entonces, divergencia de intereses. Por un lado, los actores que están en la comunidad y que buscan mantener el parque para darle el uso desde el punto de vista público, para poder recrearse en ambiente natural. Y el Estado, en cambio, que busca por todos los medios entregarlo a una empresa privada para que él comience en nombre del Estado y en nombre de todos los, en este caso hablemos de la comunidad, a usufructuar sus recursos. Otro día veía un reportaje que daban en Colombia. En Colombia, en una comunidad, daban de que había un barrio que tenía una cancha de fútbol, donde jugaban los niños, donde había, qué sé yo, estos juegos para jugar fútbol, columpios, etcétera, etcétera. Y resulta ser de que ese era un bien municipal. Y el municipio entonces decidió en una reunión, a través de una ordenanza, cederlo para que una transnacional ponga un centro comercial de gran envergadura, ¿no? Y el pueblo se unió y dijo, señores, esta cancha es de los niños, aquí nos hemos criado, aquí no, saben que el centro comercial va a generar muchísimas fuentes de trabajo. Dijeron, no, señores, nosotros defendemos el parque. En eso consiste este tipo de conflictos de carácter in situ. Tercer tipo de conflictos, desde el punto de vista estructural. Desde el punto de vista estructural. Primero, para poder entender este conflicto, es necesario establecer la relación que se produce entre el Estado, las instituciones o la sociedad civil o los individuos. Y cada uno de nosotros tenemos una estructura. El Estado tiene su propia estructura, la sociedad tiene su propia estructura, y entonces este tipo de conflictos se producen cuando, por ejemplo, el Estado, aprovechando la estructura estatal que tiene, quiere imponer sus criterios de manera vertical, de manera totalmente, qué sé yo, autoritaria. Es decir, aprovechando su jerarquía, aprovechando qué sé yo, su poder, quiere tomar decisiones sobre los otros. En el caso que les cuento en Colombia, el municipio, aprovechando, no sé, la autoridad que tenía, le dio en concesión un comodato. Es decir, un comodato significa entregarle a una empresa privada, no sé, un terreno, un bien por 20, 30, 40 años, para que lo administre en nombre del Estado. Entonces, el municipio, en este caso en Colombia, le cedía los derechos a esta empresa para que pongan un gran centro comercial, ¿no es cierto? Entonces, el Estado tiene un verticalismo en este tipo de conflictos socioambientales. Es decir, aprovechando su autoridad, quiere imponer. Ejemplo, puse un ejemplo ahí. Por ejemplo, el caso del agua, ¿no? Vamos a suponer que en una comunidad X haya agua, ¿no? Y esa agua generalmente pues es el agua que están tomando de la pequeña microcuenca o de la pequeña subcuenca que existe en la comunidad y la están administrando de manera comunitaria, de manera comunal. Es lo que pasa, miren, en muchos qué sé yo, recintos, pueblos, parroquias, barrios, de todo, creo, el Ecuador. Por ejemplo, en Calera hay una juntita de agua entubada, donde viene el agua, viene de la parte alta de Calera, que está la parte de Urituzinga, viene la parte de alta, ¿no? De ahí viene el agua. Tienen digamos, una junta de accionistas que defiende la comunidad. ¿Cuándo se presenta este tipo de problemas? Cuando, por ejemplo, el Estado decide, por ejemplo, que esa administración lo haga a través de una empresa. Y entonces la dotación de agua potable ya no la va a dar la comunidad, sino que lo hace a través, no sé, de un acueducto, a través de no sé, de otro tipo de servicio, pero lógicamente eso le va a costar a la comunidad. Es decir, existen intereses totalmente contrapuestos, en este caso luchando por el elemento agua. Y ese es el pan nuestro de cada día
de los conflictos socioambientales que se presentan en Loja, se presentan en el Ecuador, en la Amazonía, yo diría en toda Latinoamérica. Vamos a ver más adelante los conflictos que se presentan en toda Latinoamérica. Es decir, porque por un lado el Estado quiere hacer valer sus derechos y su poder y la comunidad quiere defender en cambio el recurso que ha sido producido dentro de su hábitat. El cuarto tipo de conflicto socioambiental, en cambio, es por divergencia en los valores de los enfoques. Recuerden que yo les decía a ustedes de que los seres humanos estamos atravesados por la educación, estamos atravesados por la cultura y estamos atravesados por la política. Todos somos seres educados, todos somos seres culturales, todos somos seres políticos. Así que nadie me diga yo soy apolítico, tendría que decir yo soy apolitiquero. A mí no me gusta la politiquería. La política es el arte de servicio por los demás. Pero todos estamos atravesados por la cultura. Y generalmente, ¿en qué consiste este tipo de conflicto? De que cuando nosotros generalmente no conocemos la cultura de nuestras etnias, de las comunidades que están inmersas en el conflicto socioambiental, no sabemos, por ejemplo, lo que para ellos es correcto o para nosotros es incorrecto, o viceversa. Lo que para nosotros es bueno y para ellos puede ser malo. Lo que para nosotros es justo o para ellos puede ser injusto. ¿Por qué? Porque existe una diferente forma de valorar el recurso desde el punto de vista cultural. Para ellos posiblemente, qué sé yo, su bosque tenga un profundo valor simbólico desde el punto de vista cultural. Es decir, los valores son súper grandes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que hace algún tiempo, cuando en verdad yo estaba en la coordinación de la carrera forestal, se dictaban muchos seminarios. En ese tiempo, ¿verdad? Cuando yo estuve en la escuela forestal, estuvo el paradigma de la extensión forestal participativa. Y había muchos eventos. Y me acuerdo que uno de ellos se hizo el Spoch en Chimborazo y invitaron a que exponga una compañera de la etnia Puruá, creo que era, sobre lo que era la extensión participativa para ella. Pero yo me quedé con una frase preciosa que ella dijo. Y dijo, para nosotros el huerto, escucharán, verán, para nosotros el huerto, dijo, es el lugar para soñar. ¿Y por qué es el lugar para soñar? Porque ahí es donde convivimos la familia. En el huerto encontramos absolutamente todo. Encontramos absolutamente todo. Encontramos, qué sé yo, los bienes para la alimentación y encontramos incluso hasta la manteca y el jabón. Solo de repente, cuando nos falta un puerquito, decía, tenemos que comprar la manteca o el aceite fuera. Entonces, para ella, el huerto era un sitio para soñar, desde el punto de vista de su cultura. Posiblemente ahí me dicen, oye, ¿qué es para ti el huerto? Y diría, bueno, sí es importante, ¿no? Pero para mí lo más importante, por ejemplo, que tenga una computadora y que tenga internet y que tenga una red y que pueda transmitir. Culturalmente, hay una gran diferencia. Posiblemente es diferente para unos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es correcto, lo que es incorrecto, porque es de fundamental importancia tomar en cuenta la cosmovisión, lo que veíamos creo que en proyecto, la cosmovisión, es decir, la capacidad de percibir la realidad. Cada cual percibe desde el punto de vista de su cultura. Yo me acuerdo cuando hubo la guerra en el Alto Cenepa, decían de que los indígenas Shuar del Ecuador y Perú nunca se mataron. Porque para ellos no había fronteras políticas, para ellos no habían fronteras realmente de territorio, habrían fronteras ecosistémicas. Los shuar peruanos se pasaban al Ecuador, igual viceversa, del Ecuador al Perú, y no había problema. Para ellos el territorio es su espacio vital, es su espacio de vida. Entonces, en este tipo de conflictos, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, y aquí es lo que tenemos a diario, que escuchamos en las noticias, las grandes petroleras enfrentados a los pobladores nativos. Hablemos, por ejemplo, qué sé yo, de los shuar, de los achuar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por un lado, la empresa, no sé, hablemos por ejemplo de la Oxy, que está dentro del Parque Nacional Yasuní, donde dice que hay la mayor reserva de petróleo en el Ecuador, que es el ITT, ¿no? Entonces, por un lado, ellos defienden la cuestión del petróleo, ¿no? Es decir, para ellos prácticamente qué sé yo, la empresa es su medio de vida, es su forma de hacer dinero y están viendo a la naturaleza como una mercancía, ¿no es cierto? Incluso ellos dicen, no sé, hemos hecho la consulta previa, la participación ciudadana, es decir, todo lo tenemos en regla. Y lógicamente amparados por la política neoliberal que es promovida, en este caso por los estados, por las multinacionales, versus, en cambio, el respeto a la cultura, el respeto a las creencias, el respeto realmente a los saberes étnico-culturales que muchas veces están incluso en el inconsciente de las personas, en el imaginario de las personas. Por ejemplo, ahí me dicen, oye, ¿qué es una chorrera? Bueno, es interesante, ¿no? Para ellos son sagradas, porque prácticamente ahí es donde hacen, no sé, la sanación a muchos males. Entonces, este ejemplo, para ver la divergencia de valores culturales de este tipo de conflicto. Pongamos un ejemplo entonces de la Oxy, que aprovecha el petróleo en el Yasuní, versus entonces las comunidades indígenas que en cambio ven a su bosque como un espacio vital.
¿Cuál es el argumento desde el punto de vista de las comunidades, desde el punto de vista cultural? Las comunidades, para ellos, el bosque es la vida. El bosque es su espacio vital. Y por lo tanto, para ellos, el petróleo es la sangre de la tierra. Fíjense, para ellos el petróleo es la sangre de la tierra. Y por lo tanto, como es la sangre de la tierra, ellos dicen que debe quedarse ahí, ¿no? Es decir, no están de acuerdo con acabar realmente con ese tipo de petróleo, de recurso, porque sería en contra incluso de su conocimiento y sus prácticas ancestrales. Fíjense que el Ministerio del Ambiente incluso declaró a los pueblos de la Amazonía como pueblos no contactados, no sé si ustedes han oído. Es decir, les trataron de respetar el territorio. Porque nosotros necesitamos que sea una casita donde vivir y un trabajo. No, ellos necesitan un territorio para hacer su pesca, para hacer su casa, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos, el bosque es su espacio vital. El petróleo es la sangre de la tierra. Y por lo tanto, se oponen a la explotación, ¿no? Es decir, desde el punto de vista cultural, lo que posiblemente para las petroleras sea bueno, para ellos sea malo. Lo que para ellas sea justo, para ellos puede ser injusto. Pero ¿cuál es en cambio la posición de las petroleras? Hablemos, por ejemplo, el caso de Oxio, no sé, de la Texaco, de la que sea. ¿Cuál es la posición en cambio que ellos tienen? Primero, son multinacionales que están viendo no a la naturaleza como un espacio vital, como un espacio de vida. Lo están viendo como una mercancía. Es decir, para ellos prácticamente hay que tratar de generar a toda costa recursos económicos esquilmando de la naturaleza. Entonces, la ven a la naturaleza como una fuente de riqueza, ¿no? Y lógicamente en ese proceso ellos dicen, miren, saben señores, nosotros hemos respetado toda la normativa, toda la ley del Ecuador, todo está en regla, hemos hecho, qué sé yo, la socialización de los estudios de impacto ambiental, tenemos absolutamente pagado todos los impuestos, ¿sí? Pero en cambio, desde el punto de vista cultural, para las comunidades nativas, eso no es suficiente. Entonces, este tipo de conflictos es importantísimo considerarlos y son los que se presentan mayoritariamente en nuestro país y en toda Latinoamérica, que vamos a ver más adelante. Es decir, ellos siempre dicen, desde el punto de vista legal estamos bien, pero desde el punto de vista de la justicia social, posiblemente estén cometiendo un grave problema. Y lógicamente hay posiciones encontradas, ¿no? Algunos dicen, es que gracias al petróleo hay educación, hay salud, hay carreteras, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero hay que tomar en cuenta, yo ahí escuchaba aquí en Loja, que decían, podemos tener después oro, pero el oro no podemos tomarlo como agua. Entonces, miren, es importantísimo considerar la parte cultural. Conclusión, entonces. Estos 4 tipos de conflictos no actúan solos. Es decir, yo en ningún lugar voy a poder cuadrar los conflictos. Mira, este es el conflicto que es, qué sé yo, sobre falta de información y inicia aquí y termina acá. O acá empieza el de divergencia de interés, acá empieza el de problema estructural, o acá empieza el de divergencia de valores. No. En un conflicto socioambiental pueden interactuar los 4. Es decir, puede haber una interacción de los 4. Puede empezar como un conflicto, que se dio por falta de información, después se convierte en una divergencia de intereses, problemas estructurales del Estado, hasta tener incluso problemas desde el punto de vista cultural. Pero siempre hay que tener la visión y la capacidad y el conocimiento para identificar cuál prevalece. Porque así interactúen, siempre va a haber uno que prevalezca. Ya hemos visto entonces los 4 tipos de conflictos socioambientales y en este momento vamos a prestarnos en cambio a ver cómo van atravesando los conflictos socioambientales a lo largo de las etapas durante su desarrollo. Es decir, ya se ha presentado el conflicto socioambiental, que puede ser por falta de información, puede ser por divergencias, puede ser por cuestión estructural, puede ser por cuestión cultural. Ahora veamos qué es lo que va pasando una vez que el conflicto socioambiental se presente y que en donde ya el diálogo directo ya no es posible. Ya no hay cómo llegar y mediar y si saben, señores, hombre, conciliemos o consensuemos, no, ya no hay cómo. Vamos a ir viendo de que el conflicto socioambiental va pasando por 6 etapas. Aquí también en la literatura que he revisado hay una cantidad de información, ¿verdad? Hay mucha información especialmente de Colombia, hay mucha información que se ha generado y especialmente de los países amazónicos, hay mucha información por el asunto del petróleo. Hay muchas etapas, pero yo he querido condensar básicamente en 6 etapas. ¿Cómo inicia el conflicto socioambiental? Inicia una primera etapa que es la etapa de cooperación. Es la etapa en donde hay armonía todavía se puede concertar, todavía se puede de alguna manera ver un proceso de cogestión, de colaboración, de cooperación. Es decir, en esta etapa todavía prevalecen las actitudes de los actores de solidaridad, de colaboración, de diálogo, es decir, está empezando el conflicto. El conflicto se va agravando, vamos a ir viendo, verán cómo se va agravando en estas 6 etapas a medida que comienzan cada uno de los actores a tomar partido.
Y lógicamente en esa lucha por tomar partido, lógicamente se dan cuenta que pueden sacar mayor provecho desde el punto de vista económico. Lamentablemente todo circula en función del dinero. Todo circula en función del dinero. Fíjese, estaba escuchando las noticias de que los seleccionados, por ejemplo, si no les dan el premio que les han ofrecido, chuta, bajan su rendimiento. Es decir, todo está circulando lamentablemente en la parte económica y en este caso en el conflicto socioambiental no puede ser. Entonces, la primera etapa de cooperación, diálogo, paz, cooperación. Pero vamos a ver luego que ya viene la segunda etapa. La segunda etapa del conflicto socioambiental pasa a la indiferencia. En el diario vivir de nosotros como personas, como seres humanos, escucharán que dicen que la mejor manera de darle una cachetada con guante blanco a una persona es la indiferencia. Escucharán, siempre dicen, oye, dice, jurado de tal, dice, trátalo de manera indiferente y vas a ver cómo cambia. La indiferencia generalmente es la percepción que tiene cada actor. Y lógicamente en esto ya se comienzan a presentar negligencias para poder superar el conflicto socioambiental. En esta etapa entonces ya comienza a haber rechazo. No sé si ustedes se han dado cuenta en la indiferencia. Oiga, si quiere matarlo a alguien, mátelo con la indiferencia. Ya no le da ni el saludo, ya no lo regresa ni a ver, lo rechaza en todo. Esa dicen que es como ponerle la ley del hielo. Escuchado que dicen la ley del hielo. A este tipo hay que darle la ley del hielo, a esta persona hay que darle la ley del hielo. En la indiferencia, generalmente los actores generalmente que son los perjudicados, son los más vulnerables, lamentablemente. Es decir, aquellos que reciben el problema ecológico que decíamos antes, son los más vulnerables. Y se sienten vulnerables porque, por ejemplo, ya no pueden ejecutar sus proyectos, no sé, que están desarrollando en la comunidad. Les contaba el caso de Calera. Ellos administran a través de su juntita de aguas, qué sé yo, administran el agua entubada, ¿no? En el momento que se sienten realmente marginados, van perdiendo poder, ¿verdad? Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder poder. La gente lucha por el poder, ¿verdad? Y yo les decía que el poder es la capacidad de dar. Así define, hay un investigador social que lamentablemente ya murió, se llama Miguel Ángel Cornejo, a cual lo sigo yo, es un motivador extraordinario. Él creó, verán, un centro en México de motivación. Y él dice que el poder es la capacidad de dar. ¿Y dar qué? Dar dinero, dar recursos, dar empleo, dar, qué sé yo, más poder también. Entonces, en este tipo de indiferencia, la comunidad va perdiendo poder. Fíjense, por ejemplo, anteriormente cuando se creó el canal Campana Malacatos, que llega a toda la parte de Malacatos, el canal lo administraba, verán, así unas sociedades regantes. Después cambió y la gente como que realmente se sintió aludida en la ejecución de sus proyectos. Incluso afecta en la autoestima. La indiferencia afecta en la autoestima. Así que, chicos, cuando a ustedes les den la indiferencia, la ley de hielo, lo matan, ¿verdad? Lo matan. Entonces, en esta parte, prácticamente existe un rechazo de parte de los actores sociales. Pasa al tercer momento, que es la competencia, ¿no? Y este realmente es el contraste entre los dos modelos, ¿no es cierto? Por un lado, una gestión ambiental adecuada y por otro lado, la polarización. ¿Qué es la polarización? Yo siempre digo de que en el manejo ambiental, en la cogestión ambiental o en la gestión ambiental, siempre deben haber posiciones claras, ¿no? No hay que tampoco irse a los extremos. Esa es la polarización. Para mí la gestión, ¿se acuerdan que decíamos, creo que en el ciclo anterior, la gestión es la capacidad que tienen las personas, la capacidad que tiene el Estado para desarrollar una cantidad de actividades, de estrategias, de funciones, apuntando a dos cosas fundamentales. La gestión apunta a dos cosas fundamentales. Apunta a conseguir el desarrollo sustentable o sostenible y a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Repito, la gestión ambiental busca dos cosas fundamentales, dos cosas. Eso ya son cositas que hay que saber, verán los ingenieros forestales. Qué bonito que es cuando ya la gente comienza a apropiar, no que se aprendan de memoria, sino realmente en función de la interpretación que decía Paulo Freire, comprender, no para probar. Primero, entonces, la gestión ambiental busca, por un lado, apuntar al desarrollo sostenible a través de diferentes actividades, acciones, funciones para conseguir el desarrollo sustentable, pero sobre todo para el mejoramiento de la calidad de vida. Cuando ya se presenta competencia, hay polaridad. Hay prácticamente criterios opuestos. Y por lo tanto, entonces, todo el mundo quiere que les reconozcan su criterio. Dice que tú no me reconoces, es que tú tienes que reconocerme a mí. Es decir, comienza a aumentar la tensión. ¿Y por qué aumenta la tensión? Porque cada uno quiere llevar agua a su molino. Cada uno quiere tener mayor capacidad de ganancias económicas a través de un proceso de liderazgo. Es cuando comienzan a aflorar líderes que posiblemente en la comunidad estaban inmanentes, estaban invisibles.
y comienzan realmente a hacerse visibles, comienzan a reflejarse, porque está en juego ganancias de carácter económico. Y dice, mira, este tipo lideró, ¿va a decir usted, ¿de qué se benefició él? Se benefició, en la siguiente elección se lanzó de candidato a alcalde, en la siguiente elección se lanzó de candidato a concejal y ganó. Entonces realmente miren esa capacidad de liderazgo camuflada que él tenía, prácticamente la utilizó para poder conseguir partido en otro tipo de actividades. Entonces, tercer momento, la competencia. Tensión en aumento. Cuarto momento. Ya pasamos entonces por este tipo de etapa en donde ya las partes prácticamente difícilmente logran superar, logran tener consenso, se termina el diálogo, pero lo que es más, verán, ya se comienzan a delegitimizar. Es decir, se comienzan prácticamente los grupos a encontrarse. ¿Y a encontrarse a través de qué? A través de desconocer los derechos de los demás. Es decir, comienzan incluso a acudir a los medios de comunicación para comenzar a desprestigiar al otro. Aquí juega un papel fundamental la intervención de los medios de comunicación. Ustedes han escuchado la prensa amarillenta o la prensa amarilla, que es aquella que realmente toma partido por un actor o toma partido por otro actor y genera un sesgo. Y la gente piensa, como eso es lo que más comunican, esa es la verdad. Y es la razón por la cual incluso hoy en día hablan de mentiras verdaderas. A veces los medios de comunicación difunden mentiras verdaderas. Entonces, en esta tensión en aumento, ya se terminó el diálogo y lo que es más, buscan por todos los medios tratar de desprestigiar a la otra parte. Es decir, tratar de ponerlos en tela de duda lo que están haciendo. Resulta ser aquí lo que a veces algunos dicen en el argot popular clásico, los pájaros disparando a las escopetas. Es decir, incluso ya comienzan a haber decisiones de manera vertical de quienes ostentan el poder. Dice el Estado, muy bien, señores, saben que ustedes no pueden solucionar este problema ya por las buenas, y entonces interviene el Estado, y el Estado dice, señores, saben que esto se tiene que solucionar de manera totalmente vertical, totalmente arbitraria. Entonces, ya en esta parte, hemos llegado a un proceso en el cual incluso ya puede generarse violencia. Entonces, este sabido cuando se desaloja, por ejemplo, en el Guasmo, en Guayaquil, y no se ponen de acuerdo, ya va la gobernación con una retroexcavadora que se hoy destruye todas las casas. Es decir, ya existe una decisión de carácter vertical. Cuarto momento, entonces, tensión en aumento. El conflicto como tal, es decir, como el incendio forestal, ya comienza a tomar cuerpo el conflicto como tal. Comienzan a haber confrontación de intereses, comienzan a haber, confrontación por los valores, por las opiniones, ya se comienza prácticamente a ver totalmente una controversia por tratar de lograr los objetivos propuestos. Entonces, ya es muy difícil bajo estas condiciones tratar de conformar a todos, tratar de conformar a las dos partes, porque ya hay desacuerdos, ya comienzan a sucederse una cantidad de situaciones que ponen en peligro la solución del conflicto socioambiental. Es decir, cuando el conflicto toma cuerpo, cuando el conflicto se vuelve en el conflicto propiamente dicho, definitivamente ya es muy difícil tomar una decisión, tomar una medida que permita solucionar tanto a los unos como a los otros, que la propuesta de mediación satisfaga a los dos. Es decir, existe mayor dificultad para poder solucionar el conflicto socioambiental. Entonces, el quinto momento, el conflicto como tal propiamente dicho. Y finalmente llegamos al sexto momento, que es la crisis ya. Es cuando prácticamente ya se dispara el detonante que decíamos la vez anterior y el conflicto se comienza a agudizar. Es decir, comienza a aparecer la violencia, comienzan realmente los actores a hacer valer la fuerza, agresión verbal, agresión física, es decir, ya comienza a polarizarse. Hay claramente definidos los que están en el un bando, que buscan por todos los lados apropiarse de la naturaleza, mientras los otros que siguen realmente tratando de defender el espacio vital. Incluso ya comienzan a haber problemas de odio, ¿no? Odio. Es decir, se comienzan a enfrentar los unos con los otros. Incluso hasta son capaces de ofrendar sus propias vidas con la finalidad de defender sus propios intereses. No sé si ustedes se acuerdan en la revuelta de octubre que hubo en el año anterior, ¿se acuerdan que salían los tanques de guerra? Había gente incluso se acostaba delante de los tanques de guerra, ¿no? Incluso poniendo en riesgo su integridad física, su integridad, qué sé yo, en este caso, de la vida, ¿no? Pero lo que es más, hubieron problemas de odio racial, ¿no? Es decir, ya la gente comienza prácticamente a enfrentarse pueblo contra pueblo. Esta ya es la última etapa en donde prácticamente el conflicto se volvió en un polvorín, en algo totalmente complicado
de poderlo solucionar. Y ahí es cuando necesariamente pues, a veces interviene el Estado de manera vertical para poder dar solución de alguna forma al conflicto. Y ahí es cuando comienzan los problemas, ¿no? Después se sienten aludidos porque, qué sé yo, la resolución que tomó el Estado no satisface ni a los unos ni a los otros. Y estos son los escenarios que tenemos en nuestro medio, ¿no? Lo que vine hablando, ¿no? Estos son los escenarios actuales. Esto es lo recurrente. Esto es lo que está en las agendas de los gobiernos, en las agendas de la sociedad civil, en las agendas de las ONGs. Se está discutiendo, por ejemplo, qué sé yo. No sé, ustedes escucharon en el año anterior, o a principios de este año también, la cantidad de incendios forestales que había en el Brasil, ¿no? Algunos dicen que eran provocados por las mismas transnacionales para tratar de incorporar monocultivos, ¿no? Para tratar de incorporar, qué sé yo, monocultivos a base de maíz, de sorgo, de palmito, para generar biocombustibles, ¿no? Entonces algunos dicen que posiblemente por eso el Estado brasileño prácticamente era muy poco lo que hacía, porque definitivamente estaban queriendo buscar, como en el caso de la imagen del extremo derecho, tratar de tener un lugar asolado, destruir el bosque, destruir la Amazonía, para poder tener prácticamente terreno para hacer sus monocultivos. O los problemas que se presentan a diario, ¿no? Unos que defienden la vida, otros que defienden la naturaleza, otros que defienden la minería. Estaba escuchando, creo que aquí en Loja, me parece que es la otra semana, va a haber un movimiento que van a salir desde Amalusa, defendiendo porque prácticamente todo Loja está concesionado. Anteriormente los lojanos siempre nos admirábamos que los zamoranos chinchipensas eran los que estaban concesionados. Hoy prácticamente todo está concesionado. Y a veces uno lo dice así de manera tan oronda, ¿no? Porque no siente. Pero posiblemente los que ya están sintiendo, por ejemplo, son los araguros, ¿no? Que le están afectando, por ejemplo, el cerro Fierro Urco, ¿no? Que es prácticamente la esponja de agua, no solo para Saraguro, sino también para la provincia del Oro, porque ahí se originan algunos, qué sé yo, afluentes de la microcuenca Puyango-Tumbes, que sigue hacia el Perú. Entonces, miren, y elementos otros sociales en las ciudades, qué sé yo, contaminación, etcétera, etcétera. Más problemas, ya queda un poco ya más actuales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el caso de nuestro país, no es la excepción, en el Ecuador, cuestión de petróleo, enfrentado las empresas petroleras con las comunidades indígenas, las empresas petroleras que defienden, qué sé yo, el recurso, que defienden a la naturaleza como la mercancía para seguir aprovechándose, para seguir esquilmándola, para seguir realmente explotándola. En cambio, las comunidades nativas que defienden a la naturaleza, al bosque como su espacio vital. Las comunidades dicen que es parte de su cultura, que el petróleo es la sangre de la tierra. En cambio, las empresas transnacionales, las multinacionales, dicen que todo se ha hecho en regla, que se han pedido los permisos correspondientes de acuerdo a la legislación ecuatoriana o latinoamericana y que por lo tanto comienzan a haber problemas. Y si ustedes ven el mapa, prácticamente eso está en todo Sudamérica. Tenemos la industria extractiva de gas y de minería, ¿no? Que igual también tenemos en nuestro país, en el Ecuador, ¿no? En el Golfo de Guayaquil se dice que hay una reserva de gas inmensamente grande. Eso va a traer dificultades también a la población, ¿no? O el caso de algunas represas, ¿no? Represas que anteriormente solo estaban en el Brasil, que estaban en el Paraguay, qué sé yo, porque ahí es donde existe la mayor, diría yo, qué sé yo, gran cuenca, que es esta cuenca del Iguazú, ¿no? Que genera y que mueve una cantidad de proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, nosotros no somos la excepción, ¿no? En el Ecuador también ya tenemos una gran cantidad de hidroeléctricas que, aprovechando el agua, ¿no? Prácticamente de las comunidades pues están haciendo grandes obras de infraestructura y esos son los problemas diarios, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales les va a tocar lidiar, les va a tocar tolerar. Y por eso créanme que para mí esta asignatura es tan importante, porque de alguna manera me permite darles algunas luces, ¿no? A los estudiantes, futuros ingenieros e ingenieras forestales, para que en su momento sepan tomar partido y sepan tomar las mejores decisiones. Incluso más adelante les voy a contar una experiencia que tuve, Alison, en la parte alta de Guaycimia, en las orquídeas, en el tiempo que yo estuve de director del Ministerio del Ambiente, que nos correspondió analizar un conflicto socioambiental, ¿no? Entre la comunidad en este caso, Shuar, la comunidad nativa, y la comunidad generalmente que decimos los colonos, ¿no? Entonces, miren los problemas que se presentan. Entonces, no solo es que se presenta en Brasil, en Argentina, se presenta prácticamente en toda Latinoamérica y particularmente en Sudamérica. Y acá más concreto, miren, aquí tenemos el caso de Argentina, pero lógicamente no solo en Argentina, cambio de uso del suelo, es decir, tratar de hacer deforestación del bosque para cambiarlo, qué sé yo, por monocultivos. Algunos dicen que la industria de los biocombustibles es algo que se viene.
Y vos les decía a ustedes, creo que en alguna oportunidad que verá se va a poner de moda lo bio. Pero hay que tener muy en cuenta, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, futuros ingenieros, ingenieros forestales, lo que se esconde detrás de lo bio, ¿no? Muchos dicen que los biocombustibles generalmente son totalmente orgánicos, son ambientales, son ambientalmente justos, equitativos, etcétera, etcétera. Pero a veces hay que entender los trasfondos políticos que se presentan. Por eso decía yo que el conflicto socioambiental tiene un profundo contenido científico, técnico, pero sobre todo político. Y el ingeniero forestal tiene que estar bien enterado del asunto, tiene que estar bien empapado del asunto para saber qué partido va a tomar. Es decir, para saber realmente qué hay atrás de eso. Fíjense que en la cuestión de los biocombustibles, estaba leyendo un poco para poder conversar en la clase de hoy, estaba leyendo que los biocombustibles de alguna manera son la punta de lanza, son como el anzuelo que están utilizando las grandes transnacionales, las grandes multinacionales, para poder de alguna manera decir a la gente, ¿sabes qué? Este va a ser un combustible pues ecológico, ¿no? Los carros van a funcionar con biocombustibles, los carros ya no van a generar menos CO2 en las ciudades, va a haber, qué sé yo, mayor preservación del ambiente. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿No? Entonces, este investigador que lo estaba leyendo es un brasileño, es un ecólogo que es muy defensor de la Panamazonía. Él dice que la Panamazonía no solo le pertenece a Brasil, sino que la Amazonía es de todos los países que regados por el río Amazonas están, desde el norte. Tenemos Venezuela, tenemos Colombia, tenemos Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, que tenemos Panamazonía, ¿no? Entonces, él dice, por ejemplo, que toda la Unión Europea quieren que la Amazonía o la Panamazonía sea declarada como un patrimonio cultural mundial de la humanidad. Él dice, perfecto, muy bien, pero también declaremos a la deuda externa como algo que sea patrimonio de toda la humanidad, de toda la humanidad. Y ahí sí no les gustó, ¿verdad? No les gustó. Entonces él dice, ¿qué hay detrás de los biocombustibles? ¿Qué hay detrás de los biocombustibles? Y hace un estudio muy interesante. Es precioso el estudio. En el internet, ustedes pongan ahí biocombustibles y van a ver la cantidad de información que existe. Y entonces estuve leyendo un poco para poder conversar con ustedes en esta parte, en esta lámina y poder explicar. A mí siempre me gusta realmente poner mnemotécnicas, es decir, analogías, parangonear, para no olvidarse, ¿no? A veces uno es lo que más se acuerda después en la vida profesional. Entonces dice él, por ejemplo, que cuál es el anzuelo que nos están poniendo las transnacionales, las multinacionales, de que todo sea bio. Y lógicamente a veces la gente piensa, porque ya es biológico, pues ya es, qué sé yo, totalmente inocuo, totalmente limpio, totalmente sano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos están diciendo miren señores, saben de que ya los vehículos ya no van a funcionar con combustibles fósiles, ya no van a funcionar con gasolina, no van a funcionar con diésel, en definitiva, con derivados del petróleo, que es un recurso no renovable que está en el interior, en este caso de las entrañas de la tierra, y que en alguna oportunidad el Ecuador estaba buscando por todos medios dejarlo bajo tierra, ¿no? Pero que definitivamente pues no se pudo conseguir, no se pudo hacer. Nadie se apuntó para querer dar el equivalente de lo que iba a generar el petróleo. Es decir, a eso es lo que se llama, verán, para que tengan este conocimiento, este término bonito, verán, moratoria petrolera. Esa es la moratoria petrolera. Es decir, ¿en qué consistía la moratoria petrolera, verán? Consistía en dejar el petróleo bajo tierra, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que ese valor que iba a dejar de recibir el Ecuador, generalmente se lo pueda canjear con deuda externa o se lo pueda canjear con proyectos que generen los países desarrollados. Y lógicamente se quería realmente vender esa idea, pero lamentablemente fueron muy pocos los países que se apuntaron al respecto. Entonces dice este ecólogo brasileño, dice, ¿qué hay detrás de los combustibles? Primero, el anzuelo es lo bio, ¿no? Es decir, ya no vamos a tener combustibles, gasolina, diésel, super, eco, lo que sea, para mover los automotores, sino que vamos a tener, qué sé yo, combustible, en este caso, en base a biocombustible. Pero él dice que hay investigaciones que demuestran que para poder hacer un galón de biocombustible, posiblemente se necesite una relación 3:1. Es decir, se necesite mover mayor cantidad de máquinas a base de combustibles fósiles para poder hacer un galón, miren, de un biocombustible. Fíjense. Entonces prácticamente llegamos a lo mismo. Entonces, además, si eso significa que un galón de gasolina, pongamos, equivale a 3 de biocombustible. Es decir, yo necesitaría 3 combustibles de biocombustible para que se iguale a un galón de gasolina. Esa es más o menos la comparación que él pone. Entonces, ¿qué dice él? Para poder generar los biocombustibles que vayan a mover todo el parque automotor solo de Estados Unidos, dice él, solo de Estados Unidos, ¿no?
Dice, a Estados Unidos le faltaría la superficie del país para poder sembrar gramíneas y poder hacer biocombustibles. Fíjense, dense cuenta. ¿Y a costa de qué entonces? A costa de deforestar el bosque. Entonces, de alguna manera, miren, lo que está pasando en la Amazonía tiene algún elemento que está por ahí, un trasfondo político. Es decir, detrás de eso hay un gran trasfondo político de multinacionales posiblemente que quieran ingresar de esa manera, tratando de demostrar que es bio, ¿no? Pero lógicamente, mire, ya hemos visto a diario las noticias realmente cómo se deforesta la Amazonía, no solo brasileña, ecuatoriana, peruana, etcétera, etcétera, ¿no? Con la finalidad de tratar de generar este tipo de biocombustible. Tenemos otra, en el caso, por ejemplo, de las represas, que ya decíamos, en el caso, qué sé yo, de residuos sólidos urbanos, otro gran problema. Fíjense que hoy en día uno de los graves problemas que tiene la sociedad es la basura. Y ya no basura como la de antes, ¿no? Yo me acuerdo cuando en Malacatz había sido tener unos 1,000 habitantes, hoy tiene más de 5,000 habitantes. La basurita, me acuerdo que se generaba toda orgánica, de estos de yucas, de guineo, de col, etcétera, etcétera. Me acuerdo que había un señor que recogía la basurita así en una carretilla y después la ponía en una carreta, me acuerdo, de madera y alaba un burrito. Y la botaban a la basura en una huerta que tenía un hueco grande y la basura se podría e incluso había materia orgánica. Hoy hay basura radioactiva. Hoy hay basura de carácter, qué sé yo, molecular, de carácter, qué sé yo, atómica, a base, qué sé yo, de sales de cadmio, no sé, de mercurio, etcétera, etcétera, ¿no? Que producen muchísimo daño. Miren, pónganse a pensar, ¿no? Ustedes las baterías, las pilas, ¿no? Qué sé yo, los restos de las computadoras. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad cuando estaba en el Ministerio del Ambiente, hicimos una campaña que se llamaba Pilas con las pilas. Y hicimos para que los estudiantes de los colegios de acá de Loja recojan pilas, ¿no? No pensamos que iba a tener tanta acogida la campaña, porque la hicimos conjuntamente con la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional. Y me acuerdo como había un premio, ¿verdad?, que iba a dar Naturaleza y Cultura Internacional, un día nos quedamos sorprendidos que comenzaron ya a llegar al ministerio en camionetas. Pues mejor una vez la secretaria me dice que no sabe que afuera están, creo que eran los de la Dolorosa, no sé. Dice, tienen 10 quintales de pilas. ¿Dónde los ponemos? Bueno, ya los ubicamos. Al poco rato llegaba, no sé, otro colegio, no sé, Beatriz, por decirlo, 20 quintales de pilas. Y me acuerdo que el que ganó el premio fue el Bernardo, que creo que había cogido como 30, 40 quintales de pilas. Ahora, ¿qué hacemos con las pilas? Y me acuerdo que con la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional dijeron, ¿sabes qué? Veamos dónde las podemos nosotros ahora hacer la dispensación final, dónde las colocamos. Y bueno, a alguien se le ocurrió la idea que podría servir, por ejemplo, para ponerla en las estructuras de la mezcla del cemento. En vez de poner arena o piedra, poner pilas. Y de alguna manera, pues la utilizaron un poco para hacer, por ejemplo, columnas fundidas de cemento. Entonces, miren el problema que existe con todo lo que tiene que ver con esta basura radioactiva, con todo el problema de los residuos sólidos. Yo sé, ustedes se han puesto a pensar, cada vez la humanidad está creciendo y cada vez la humanidad necesita territorio para poder vivir. Todo el mundo necesita un lote, una casa, y luego que tiene el lote y la casa necesita servicios básicos. Yo digo, bueno, ¿y será que algún día la naturaleza va a estar en la capacidad de carga para todos darnos agua, luz, etcétera, etcétera? Miren ustedes. Pero hace cuenta que la mayor parte de las ciudades que crearon, fíjese, pondrás a pensar usted, ayer a propósito cumplió la Loja 200 años del bicentenario, fíjese, 200 años, y un amigo decía, ese posiblemente para nosotros nunca más lo volvamos a cumplir, ¿no? 200 años. Y darse cuenta que los españoles fueron realmente en ese aspecto muy visionarios, siempre crearon las ciudades al lado de un río. ¿Y por qué creen ustedes que crearon las ciudades al lado de un río? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que crearon las ciudades al lado de un río? A ver, ¿están al otro lado? Yo creo, ingeniero, que, o sea, las mismas características lo permiten. El lado de un río es por lo general más plano y ajá, ya. puede ¿Qué más? llevar Ya, ¿qué más? Bien, César, muy bien. Otro criterio. Inge, es por el recurso hídrico en sí, por el agua, ya sea para el consumo humano, también para los cultivos. Perfecto, muy bien. Otro criterio. ¿Por qué creen ustedes que los españoles crearon siempre las ciudades? Pues dicen que Loja es bendecida, está en medio de dos ríos, después de los dos juguetones riachuelos, el Zamora y el Malacatz, y Cuenca creo que es 4 ríos creo, todavía. ¿Por qué creen? ¿Qué más criterios más habrán? A ver, ¿por qué las ubicaron a las ciudades en los ríos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Está bien lo que dijeron, ¿no? Pero falta uno, ¿no? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, pero pensemos. Los demás intervengan, por favor. A ver, para abastecer a la población de agua. Ajá, abastecer a la población de agua, pero falta uno.
Dije, no podría ser por el confort que produce, o sea, como que el sonido del río es como que un sonido tranquilizante. Ah, perfecto. También, Inge, porque antes era estratégico tener salida al mar, entonces Muy ellos bien. pensaban que También tener río estrategia cerca. salida al mar, pero lo otro de que dijo Lady, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del paisaje. Bien, ¿no es cierto? Pero falta uno falta, todavía no me dicen uno. No me dicen uno, a ver. ¿Qué dicen ustedes? Está bien, todo lo que han dicho está perfecto. Lo que dijo incluso Jackson, extraordinario. Dice que había antes tener salida al mar y por eso incluso eran ríos navegables. Pero falta uno. A ver, ¿para qué será? Para la pesca. Para la pesca, muy bien, también para la pesca. Pero falta uno. Falta uno. A ver. Les voy a decir. La generación de turismo. Generación de turismo, perfecto. Muy bien, Alison, generación de turismo. Falta uno. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? No, Inge. Para poder hacer la dispensación final de los residuos sólidos. A los ríos es donde se arroja todos los residuos sólidos. Yo me acuerdo, no, yo creo que ahora en Maracás, pues todo el alcantarillado cae ¿a dónde? Al río. Y cuando el río está bien aumentado de agua, no pasa ningún problema. Pero cuando el río ya comienza a entrar en un periodo de estiaje, comienza a tener incluso un mal olor. Miren, aquí en Loja, antes de hacer prácticamente estos colectores marginales o colectores comunes, todos los desperdicios, los residuos sólidos iban al río, al lecho común. Incluso algunos dicen que ya no están cayendo en el colector, sino que ya están cayendo en el río. Una vez vencí un estudiante, creo que había un colector, creo que era por el hospital Isidro Ayora, pero son de acá de Loja, ¿no? Que ya está cayendo el colector, está cayendo en el río directamente. Es decir, fíjense, los españoles fueron estratégicos. Todo lo que ustedes dijeron está perfecto, fabuloso, extraordinario. Pero siempre buscaron desde el punto de vista de salubridad, desde el punto de vista de saneamiento ambiental. Es decir, para tener dónde desalojar, en este caso, desechos sólidos. Pónganse a pensar ustedes en aquello, ¿verdad? Mejor ni les digo a dónde van los desechos sólidos de Loja. ¿A dónde creen que van los desechos sólidos de Loja? A ver, ¿a dónde van? ¿A dónde van? A Santiago. ¿Y de Santiago a dónde? A Zamora. ¡Zamora! Así que si algún rato los zamoranos chinchipés quisieran hacer algo, imagínense lo que es. Pero hay ciudades, por ejemplo, en donde no hay río. Y los problemas graves que tienen. No sé, por ejemplo, o están lejos del río. Por ejemplo, no sé, Yelenes de Catacocha. Catacocha, por ejemplo, está muy lejos de un río. Y tiene problemas realmente por eso. Es decir, miren los problemas que se pueden presentar en saneamiento ambiental, ¿no? Sí, son problemas recurrentes, ¿verdad?, que se están presentando. Y es la razón por la cual buscan por todos los medios, no sé, pozos sépticos, alguna cuestión de esas, para tratar de evacuar, en este caso, los residuos sólidos. Y la otra cuestión, la sobreexplotación en este momento para la pesca. Ustedes escucharon que ahora por la pandemia, todo realmente lo que hicieron los chinos por tratar de invadir nuestro mar territorial y prácticamente cazar, que se puede decir, qué sé yo, a carta abierta, la riqueza ictiológica que tenemos en el Ecuador. Y cada vez se incrementa, pero no nos vayamos muy lejos, no vayamos más allá de Gala. Vamos aquí qué sé yo, a la provincia del Oro nomás. Me parece que Tania creo que es de la provincia del Oro. Usted, Tania, es de la provincia del Oro, ¿no es cierto? ¿Tania? ¿Tania? Sí, ingeniero. Sí, Tania es de la provincia. Ella puede ser testiga de la cantidad de qué sé yo, camaroneras que se han tenido que hacer, ¿no es cierto?, para poder, qué sé yo, tener grandes empresas, en este caso para crear camarón. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? A ver. ¿A costa de qué? Los manglares. De destruir los manglares. Y los manglares, bien, son tan estratégicos en el ecosistema, son plantas halófitas. Halófitas quiere decir, halos quiere decir sal, fito, amigo. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué será una planta halófita? ¿Qué será una planta halófita? ¿Qué será una planta halófita? El mangle es una planta halófita. El mangle es una planta... Ayuda a regular la salinidad. Vive en condiciones salinas. Es decir, yo creo que debe ser una de las pocas plantas que vive o se adapta a vivir en la sal, ¿no? Por eso se llama, el mangle es una planta halófita. Y por lo tanto tiene una importancia, por así, inmensa sobre el ecosistema. En la transformación de alimentos, en la transformación, qué sé yo, de más riqueza ictiológica, y sin embargo, es lo que más se destruye para poder hacer las camaroneras, ¿no? No nos vayamos muy lejos, aquí en Zamora Chinchipe, en Zamora, ¿no?, la cantidad de piscinas que están aflorando para poder criar trucha, para poder criar, qué sé yo, la rana tipo toro. ¿A costa de qué? A costa de destruir el bosque. Entonces, miren estos problemas que realmente son recurrentes
yo diría en todo Latinoamérica, pero particularmente en Sudamérica, ¿no? Y lógicamente no son una excepción en el Ecuador. Y esa es la razón por la cual, y es lo que a mí me mueve, de que mis forestales, mis futuros ingenieros e ingenieras forestales tengan criterio. De tal manera que cuando algún día lleguen a un problema de esta índole, primero tengan conocimiento. El conocimiento es fundamental, verán. Las bases teóricas son fundamentales. En ese momento no le digan, está hablando de un daño ecológico. No, perdóneme, daño ecológico es diferente al conflicto socioambiental. Vamos poniendo los puntos sobre las sillas. Entonces, eso quiero realmente que ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, entonces tengan el conocimiento para luego poderlo aplicar. Muy bien. Y ahora viene la explicación de la práctica número 2. Yo les dije que las 4 prácticas son en cadena, son consecuencia la una de la otra. Práctica número 2, ya está escrita en la página del EVA, si ustedes revisan, está explicado ahí con lujo de detalles cuándo hay que presentarla creo en 15 días. ¿Cómo se llama el título de la práctica? Dice, realizar una entrevista a un líder campesino con experiencia en un conflicto socioambiental. Entonces, en el conflicto que ustedes seleccionaron, ¿no? Van a tratar de hacer una entrevista. Si no la pueden hacer, hay ahorita información secundaria, cantidad de información que se podría utilizar. Y estas preguntas que pongo aquí se llaman preguntas orientadoras de la práctica, es decir, para que no se pierdan en la práctica. Vamos a construir una matriz con las diferencias que existe entre un conflicto ambiental y socioambiental. Recuerden que el conflicto ecológico, el daño ecológico, el 1 tiene una diferencia marcada frente a lo que es un conflicto socioambiental. Entonces vamos a hacer una matriz chiquita, una hojita, ¿no? Para de alguna manera ver en la comunidad que yo seleccioné cuál es el daño ecológico que más existe y cuáles son ya los conflictos socioambientales que se han realizado. Realiza entonces una investigación en el caso del conflicto, tratando de destacar los elementos negativos y positivos que ha generado ese conflicto ahí. Entonces, en la comunidad que ustedes seleccionaron, habría que sacar lo positivo y lo negativo del conflicto socioambiental seleccionado. Y luego entonces, como ya seleccionamos la comunidad donde están trabajando, vamos a tratar de ver si logramos hacer una entrevista, ¿no? Puede ser estructurada, semiestructurada, a un líder que haya estado relacionado con el conflicto socioambiental, ¿no? Y de alguna manera le vamos a hacer algunas de las preguntas que hemos hecho en este día. Por ejemplo, ¿cuáles fueron sus intereses en el conflicto? ¿Sí? Si él prácticamente estaba en el un bando, estaba en el otro bando que estudiamos ahora, ¿cuáles fueron los resultados positivos y negativos vividos en el proceso? ¿No? Es decir, vamos a aplicar lo que el día de hoy hemos estudiado. Es decir, ¿en qué bando estaba él? Supóngase que él estaba del bando del que él producía el daño ecológico. O él estuvo en el bando que recibía las consecuencias. De tal manera que en la práctica, ahí está explicado ahí en la página web de la asignatura, cuántas hojitas deben presentar en la práctica, sí, por favor. Siempre pongamos la carátula, pongamos en la carátula práctica número 2, ¿sí? Práctica número 2, le ponen el título, siempre acompáñenle una pequeña introducción. Y aquí una pregunta que me hizo Marlon una noche, vuelvo a aclararla, posiblemente hay una introducción, hace una pequeña introducción de la práctica en una hojita, pero escrita por ustedes. De paso que se van ejercitando ya para escribir la problemática. Recién estamos en el problema del proyecto de investigación, ya tengo que escribir la problemática. De paso que se van ejercitando, ponen 2 párrafitos de 10 líneas, la introducción de la práctica, con los objetivos que ustedes crean conveniente que han trazado dentro de la práctica. Luego ya puede venir el desarrollo mismo ya de la práctica, con esta matriz, con este criterio, con esta entrevista, y finalmente hacemos unas conclusiones y recomendaciones. Creo que dice ahí en la página, no sé si alguien puede ingresar, pero es que dice creo que de 5 a 6 hojitas, no más de eso, y eso hay que presentarlo en una presentación en PowerPoint para la fecha que está señalada ahí en la página, ¿no? Para la fecha que está señalada en la página. Entonces, hay que presentar, cada estudiante presenta 2 archivos, ustedes ya saben, uno en Word y otro en PowerPoint, ¿no? Que diga el nombre del grupo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 o grupo 5. Por favor, en Word y PowerPoint, no en PDF, por favor. Y pongan el nombre del grupo en mayúscula. Es que verán, a mí me llegan una cantidad de tareas de otras asignaturas también, y yo ya los tengo codificados como los ubico a ustedes. Entonces, por favor, pongamos de esa manera. Y subimos entonces los 2 archivos, tanto de Word y PowerPoint, a la página en la fecha establecida. Y también hay un forito para participar, ¿no? Hay un forito ahí que se cierra un día antes, revisarán el foro, en donde en 10 líneas, ¿verdad? 10 lineecitas, les pido realmente que opinen respecto a la práctica que estamos realizando. ¿Estamos? Entonces, esto hay que presentarlo. Entonces, no sé si alguien puede ver tal vez ahí cuándo es alguien tal vez puede ingresar a la página. ¿Alguien está ahí en la página? Inge está para el 19 de noviembre. 19... No, esa práctica es la asignación. 2. No, esa es la asignación, ¿verdad? ¿Para cuándo está la práctica? Para presentarla. El jueves 10 de diciembre. Está bien. Larguísimo, ¿verdad?
Está entonces para el jueves, hoy estamos asignando, eso tiene que ir en la carátula, fecha de asignación, jueves 19 de noviembre del 2020, fecha de presentación de la práctica, el día jueves 10 de diciembre del 2020. O sea, falta largo, pero no se confíen porque igual tenemos que seguir estudiando los otros temas que estamos analizando. ¿Está claro? ¿Está claro, por favor? Sí. Sí, Inge. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión tal vez de la clase? Encendamos la camarita para ver si nos vamos despidiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Tal vez alguna cuestión. ¿Quedó clara la clase? ¿Está claro? Sí, Ingeniero, yo tengo una pregunta. Con todo gusto, con todo gusto. Nosotros estamos haciendo sobre un problema de la minería en Fierro Urco, entonces hay varias poblaciones dentro de Fierro Urco. Ajá. Está Saragú, podemos escoger cualquiera de ese lugar, un morador de cualquiera de esos lugares para hacer la entrevista. No hay ningún problema. Qué bestia, sería súper interesante si lo pudieran ubicar al ingeniero Aníbal Saraguro. Es ingeniero forestal y él es el que está dando, yo le he visto la cara ahí en el conflicto. Lamentablemente yo no tengo el número de teléfono, le perdí contacto a Aníbal. Fue estudiante mío, Aníbal, un extraordinario estudiante. Toda la vida fue un defensor de la naturaleza, fue un actor social muy activo y hoy lo veo que él está liderando esta cuestión de Fierro Urco. Sería súper interesante si lo pudieran contactar a él, No hay ningún problema, Noé. Selecciona una comunidad sin ningún problema, ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Inge, en el caso de nosotros, o sea, el estudio de caso que escogimos ya, o sea, fue hecho hace varios años, creo que está en el 2013 y ahorita se están otra empresa de extracción que es la Lundin Gold, entonces ya es en Zamora. Bueno, verá, ahí hay dos alternativas. Usted sabe que deben haberse generado ya nuevos actores. Tratar de ver si ubicamos uno de ellos o, en su defecto, buscar información secundaria. Hay una cantidad de información, al menos en Zamora, cantidad de información que se ha generado de los criterios que han dado muchos de esos actores y con eso podrían estructurar su práctica. ¿Sí? Esa podría ser la técnica. Porque a esa altura deberán cambiar de lugar y vos le decía que es muy importante seleccionar el lugar. En este momento, cambiar de lugar va a ser un poco más complicado. Entonces puede ser esa alternativa blanca. La una, a ver si pueden ubicar un actor ahora, o la otra, a ver si se encuentra alguna información secundaria en el internet. ¿Estamos Blanca? Porque verán que esta práctica sirve para la siguiente. Entonces tenemos, voy a decir en el encuadre que las 4 prácticas tienen una cuestión en cadena. O sea, son secuenciales, ¿sí? Entonces, para poderlo hacer bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Sí, claro. Perfecto. Solo me voy a tomar unos minutitos para explicar porque me quedó una dudita en proyectos de investigación, por favor. Tal vez pueda ser que no fui explícito y claro. En la matriz que ustedes están trabajando, que van a trabajar para presentarla el 30 de noviembre, ¿sí? Es en base al proyecto de test que ustedes están queriendo hacer, ¿sí? Es decir, voy a poner un ejemplo. No sé, me voy a tomar, pero discúlpeme Blanca, con el respeto más grande y la consideración que le tengo, voy a tomar el nombre de ella. Blanca, por ejemplo, viene trabajando, ya conozco desde que estábamos en la presencial con el doctor Darwin, ¿no? Entonces, ¿ella qué va a hacer? Va a coger de lo que está trabajando él, ¿sí? Si alguien otro también ya tiene un tema que ha venido trabajando, toma ese trabajo, ¿sí? Yo por eso digo, no se apuren. Puede ser que algún día tengan construida la problemática, ¿verdad? Verán que es diferente entre lo que era el problema y la problemática. El problema era la enunciación como pregunta. La problemática es desenrollar el problema, ¿no? Como un tubino de hilo, lo desenrolla, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué quiero? Solo quiero yo el problema, ¿no? El problema. Que debe ser de la test que ustedes están pensando hacer. De la test están pensando hacer, ¿sí? Ahora, si alguien ya quiere adelantarse y comienza a redactar la problemática, no hay ningún problema, pero yo voy a seguir dando las clases teóricas para ver qué se pone en la problemática. Todos los elementos que yo les di ese día, vamos a ir explicando para irlos construyendo. No sé si quedó claro ahí tal vez, o tal vez existe alguna duda. ¿Está claro ahí? Sí, está claro. Perfecto. Muy bien. Ingeniero. Muy bien. Bien, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, entonces para mí siempre ha sido un gusto, un placer habernos nuevamente encontrado para poder trabajar en esta clase. No se olviden que para la siguiente clase, que es el 26 de noviembre, tenemos la pruebita
que la vamos a hacer igual. Igual ingresamos todos a la misma hora a la asignatura, corro lista, les doy las indicaciones y de ahí van a disponer de un tiempo de 15 minutos en la plataforma para poder hacer la pruebita. Son 10 preguntas, 15 minutos, vale 4 puntos la pruebita y todos tienen que estar con la cámara encendida. La vamos a hacer ese día, ¿no? Y entonces la práctica de ahora verán para cuándo hay que presentarla, en este caso el 10 de diciembre. Entonces no se olviden de aquello, no se olviden de aquello. Bien, entonces si Dios lo permite, pues nos vemos la siguiente clase. No se olviden de seguir creciendo académicamente, pero sobre todo como personas. Apuntar a ser personas extraordinarias. No se olviden aquello que les dije, que todo el éxito viene acompañado de conocimiento, de esfuerzo y de actividades, ¿no? Y yo les decía de que, qué sé yo, el dinero hace ricas a las personas, las hace millonarias. El conocimiento los hace sabios, pero la humildad hace personas extraordinarias. Así que apuntemos a aquello. Y no se olviden de lo que siempre les digo, que solo lo que se nomencla existe. El amor realmente no puede prescindir de las palabras. Siempre hay que reconocer lo que hacen nuestras familias, lo que tenemos cerca, que es lo que más adoramos, pero hay que decirlo, ¿verdad? Díganlo a viva voz. Así que si Diosito lo permite, nos vemos en la siguiente clase, que les vaya extraordinariamente bien, que tengan una muy buena fin de semana y una buena actividad, ¿no? Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, pase bien. Gracias, Inge. Hasta luego, chicos, que estén muy bien. Cuídense mucho.